Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 64. De Ugly Tyrant. Frieza Unleashed. 64. El tirano mortal. Freezer desatado. Isko notó que algo me pasaba. El problema era que no tenía forma de asegurarle que todo estaba bien. No tenía ni idea de si todo realmente lo era. Al derribar a los últimos soldados de la fuerza Freezer, supe que estaba al borde de un acantilado y muy pronto tendría que decidir en qué dirección iba a caer. Podría recurrir hacia lo que muchos considerarían seguridad, pero había peligros en esa tierra. Eran peligros conocidos, pero a veces esos eran los peores. Especialmente si llevaban a la estancación. Pero ir en la otra dirección y lanzarse por el acantilado. Negué con la cabeza y moví la mano, creando varias varas de magia negra que luego lancé a uno de los soldados, inmovilizándole los brazos y las piernas como si fuera una mariposa que necesitaba ser preservada. Gritó mientras sus muñecas y tobillos eran empalados, su cuerpo caía con fuerza al suelo. Por un brevísimo instante me pregunté qué le había traído a este tiempo y lugar. ¿Qué le llevó a decidir trabajar para Freezer? Y eso suponiendo que tuviera elección. ¿Podría haber sido un esclavo obligado a trabajar para él? ¿O un tonto desesperado que había hecho un pacto con el diablo y ahora se enfrentaba al castigo y al dolor? ¿Entendía lo que hacía de alguna manera? Y entonces, abrió la boca. ¿Crees que esto me va a detener? Balbuceó. Voy a coger estas varas y te mataré a golpes con ellas. Y luego voy a encontrar a todos los que amas y lanzarles tu cadáver antes de golpearlos con tu cuerpo. Bueno, así que mucho por la misericordia, respondí antes de mover las muñecas y hacer explotar las lanzas mágicas del mal. El soldado gritó como un muerto por eso, agitándose y retorciéndose violentamente. Bastardo. Mis padres estaban casados, respondí antes de crear otra Black Lance, esta vez clavada en el pecho del imbécil. Él soltó un gorgoteo y yo lo giré antes de apartarme, moviendo la mano cuando salí de la zona de salpicaduras y reventando su cuerpo como si fuera un grano. Isko. Sí, señor. Dejad de jugar con ellos y acabad con ellos, respondí mientras miraba a los dos últimos miembros de la fuerza Freezer que intentaban enfrentarse a Isko. Habían decidido que era el blanco más fácil después de que desatara Black Parade, golpeando a varios miembros de la fuerza Freezer con duplicados en sombra de los cazas Z. Irónicamente, el que acababa de matar había sentido lo contrario, que yo era el blanco más fácil después de ver a Isko usar una sierra circular para destrozar a un bruto enorme. Supongo que, aunque es entretenido tratar con chusma como esta, tengo una reputación que debo mantener, dijo Isko con sequedad. No sería bueno que la galaxia supiera que he perdido el tiempo con estos dos, podrían creer que tienen alguna oportunidad contra mí. Entonces Isko levantó la mano y sus dedos se extendieron ampliamente. Los dedos metálicos se partieron y luego volvieron a abrirse, una y otra vez hasta quedar tan flojos y endebles como hilo de coser. Los dos soldados de la fuerza Freezer le miraron un momento, confundidos, y entonces Isko disparó la mano desde su muñeca, todo girando y girando en el aire antes de envolver a los dos hombres. ¿Una red? Llamó uno, incluso mientras estaba pegado a los otros soldados. El primero tenía la piel verde oscuro con mechones de pelo morado en puntos extraños, mientras que el otro era una figura delgada con piel bronceada y mechones en forma de dedos metidos moviéndose como cabello en la cabeza. Nos pillaste en un... Hubo un zumbido y me di cuenta de que ni siquiera debería haberme molestado en fijarme en cómo eran los dos. La red de repente brilló en rojo y chisporroteó, y los soldados soltaron gritos de dolor agonizante antes de que la telaraña se contrajera. Se quedaron en silencio, sobre todo porque era difícil gritar cuando te convertían en un montón de cubos de carne cocida. Y joder, Isko, dije negando con la cabeza, incapaz de pensar en otra cosa que decir en nombre de ese. Tuvieron la oportunidad de retirarse, señor, y en cambio eligieron ponerme a prueba. Retiró la mano y sus dedos se fueron doblando lentamente en dedos reales. ¿Cómo es ese viejo dicho? No llores por los tontos, vas a estar llorando durante días. Sí, algo así, murmuré mientras miraba a mi alrededor. Vale, bueno, esto está solucionado. Lo que significa que ahora podemos centrarnos en curar a Goku y luego devolverlo a la pelea. Interesante. ¿Interesante? Isko se encogió de hombros. Es solo que, no veo por qué necesitamos a Goku para lidiar con Freezer. Aunque entiendo que es un luchador hábil y que esta nueva habilidad suya de drenar ki es bastante útil, eso no cambia el hecho de que Freezer sigue siendo abrumadoramente poderoso. No creo que pueda cambiar el rumbo. ¿Y qué, Isko?
¿Crees que deberíamos abandonar al resto de nuestros amigos a su suerte? Por supuesto que no, señor. Isko me desestimó con la mano. Simplemente creo que es más importante pensar de forma más inteligente, no más difícil, como dice ese viejo cliché. ¿Y qué sería más inteligente, no más difícil? Huyendo, afirmó Isko. ¡Qué sorpresa!, respondí. Honestamente, el hecho de que Isko no hubiera intentado dejar Namek ya era bastante sorprendente, ya que había dejado bastante claro que no tenía interés en morir por la causa. Debió de percibir mis pensamientos porque dijo: este es un caso en el que hay que considerar la autopreservación, señor. Estamos lidiando con una amenaza que es simplemente demasiado grande para nosotros. Freezer, bueno, ya sabes porque tienes el conocimiento, pero por todo lo que he aprendido de él, es demasiado para todos nosotros. La única decisión sensata es mudarse a la Tierra y luego encontrar la manera de dejar a Freezer atrapado para siempre en este planeta, él solo. Tenía que admitir que el plan tenía algo de mérito, si no lo pensabas demasiado y no tenías el conocimiento de las habilidades de Freezer que yo tenía. Dejar al asesino en masa atrapado en Namek parecía una idea brillante. Que se pudra aquí mientras el resto de nosotros vivimos lo mejor posible. Pero, no podía arriesgarme a que escapara. Ahora no. Porque en ese momento Freezer, irónicamente considerando que estábamos hablando de lo fuerte que era, estaba en su punto más débil. Temía lo que pasaría si se quedaba solo en Namek. Se limitaría a despotricar ante la nada y a remover la ira mientras esperaba a que llegara la fuerza de Freezer para salvarle. ¿O decidiría que tenía que hacer algo para mantenerse activo? ¿Y si hace eso? Empezará a hacerse más fuerte. Desbloquea nuevas sienas. Nuevos poderes. Suficiente para encontrar la salida de este planeta y luego vendrá a por nosotros. Imaginé a Golden Freeza llegando a la Tierra décadas antes y destruyendo a todos en cuestión de segundos. No tenía ni idea de si Goku estaba cerca de convertirse en Super Saiyan, pero sabía que no estaba en ningún momento preparado para ser Super Saiyajin Dios, y mucho menos para volverse azul. Ninguno de nosotros podría lidiar con Golden Freeza, y si desbloquea algo aún más fuerte. Visiones de Freezer encontrando algún poder más allá de Golden llenaban mi mente. Sin duda era posible, después de todo, ¿no creían todos que el Super Saiyan era solo una leyenda? Y Goku había desbloqueado poderes que iban mucho más allá. Lo mismo con el dios Super Saiyajin. No, nuestra única opción es derribarlo. Derrotarle. Destrúyelo y asegúrate de que nunca pueda volver. Simplemente no tenía ni idea de cómo íbamos a hacerlo. Quizá el resto de la pandilla me está sorprendiendo y lo está manejando lo suficientemente bien, pero tengo mis dudas. Y cuanto más dura esta pelea, mayor es el riesgo de que uno de ellos muera. Sé que necesito confiar en ellos, pero, simplemente no puedo hacerlo. Si pudieran ver lo que yo he visto, saber de lo que es capaz Freezer, también querrían irse. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, sabía que estaba equivocado. Aunque supieran de lo que era capaz, seguirían queriendo luchar. No porque fuera necesario hacerlo. No porque estuvieran preocupados por el futuro como yo. No, era cuestión de ponerse a prueba. Para ver lo fuertes que se habían vuelto. ¿Venganza? ¿Arreglar las cosas? Todos podrían decir que, pero al final se trataría de ponerse a prueba. Goku era el más obvio. Famoso en realidad por su amor a la lucha y a exigirse. Pero los demás eran casi igual de malos. Krillin podría estar asustado y preocupado, pero al final no podría resistir la tentación de ponerse a prueba. Lo mismo con Senza, Ten y Yamcha. Chiaotzu también. Mandamos a Gohan lejos porque nos preocupaba que quisiera unirse, pensé para mis adentros. Incluso Chichi y Bulma, las menos luchadoras del grupo, habían empezado a caer en esa trampa. Bulma había mencionado que quería ver si su armadura podía soportar enemigos alienígenas mientras nos dirigíamos a Namek. ¿No sería increíble? Me dijo en un momento dado. ¿Una oportunidad para ver si Artech puede derribar seres de otros mundos? Simplemente no podría resistirse. Sería una canción de sirena para ella, la oportunidad de ver si podía crear un dispositivo para enfrentarse a los más poderosos de los poderosos. ¿Y Chichi? Pozo, quizá lo habría hecho si hubiera seguido creyendo que era humana, siendo solo que le daban una oportunidad que no había tenido en el anime, pero desde que se dio cuenta de que era una Saiyajin era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de ella. Algo profundo y poderoso. El impulso de luchar, de hacerse más fuerte, había estado floreciendo dentro de ella. Goku y ella iban a empezar a empujarse mutuamente, lo sabía.
Y aunque me encantaba que lo hicieran juntos, también corría el riesgo de que se pasaran, convirtiéndose en una cámara de eco el uno para el otro. Está bien correr este riesgo. Pruébalo. Simplemente sigue adelante. Tú puedes. Vegeta y Raditz. Pozo, parte de ellos diría que era venganza por lo que el tirano loco había hecho al planeta Vegeta. Por sus acciones contra la raza Saiyajin. Pero, no eran diferentes a Goku. Querían demostrar que eran fuertes. Quizá por razones diferentes, pero, querían demostrar que eran más poderosos que Freezer. Y aunque estuviera claro que no podían derrotarlo, lo intentarían. Por orgullo. Por deseo. De, lo que sea. Así que sí, lucharían contra Freezer. Por muy inútil que fuera. Así que aunque quisiera seguir el plan de Isco, sabía que el resto de los Z-Fighters no lo harían. Me encontré mirando el montón de cubos de carne que Isco había hecho. Haciendo lo incorrecto, por la razón correcta. Señor. Dijo Isco, sacándome de mis pensamientos. Vamos, vamos. Me elevé en el aire y, tras un momento, Isco se movió para seguirme. MC. Yamcha no sentía ningún amor por Vegeta. Claro, el príncipe Saiyajin no le había hecho mucho en Namek, pero solo habían pasado unas horas. Ni siquiera un día en el que se contuviera simplemente gruñendo a todos, actuando como si fuera superior, y solo amenazando sin cumplirlas realmente. Algunos de los otros quizá habrían estado dispuestos a darle una oportunidad, pero no Yamcha. No había olvidado que Vegeta había intentado matar a la mayoría. De hecho, había logrado matar al maestro Roshi. Quería secuestrar a Chichi y Gohan. Habría reducido el planeta a una carcasa quemada y ni siquiera habría apagado las últimas llamas. No importaba que a Vegeta y Bulma parecieran gustarles pelear entre ellos, o que Abo no hubiera predicado que lo ataran, como Yamcha habría esperado del mago paranoico. No iba a confiar en él. Dicho esto, nadie merecía que le tuvieran las tripas retorcidas en manos de un lagarto de hielo bestial. ¿Sabes, Vegeta? Siempre te ha encantado proclamar que los Saiyans sois mucho mejores que el resto de la galaxia y todos los que vivían en ella. ¿Cómo eras más inteligente, más fuerte, más rápido? Que no había ninguno que pudiera igualarte a ti. Siempre diciendo que desearías poder bajarle un poco, dejar de darle complejos a todos, pero simplemente era imposible. Que había algo, diferente de los Saiyans que los hacía superiores. Algo dentro de ti, que el resto de los no Saiyans carecíamos. Con eso, Freezer giró la mano y Vegeta soltó un grito. Pero la cosa es, Vegeta. Estoy buscando en tus entrañas Y. No encuentro nada que te haga diferente del resto de esta patética galaxia. Los mismos órganos húmedos y pegajosos que tienen todas las demás criaturas que he eliminado. Se inclinó y sonrió con suficiencia. ¿Me estoy perdiendo algo? Vegeta intentó responder, pero salió como una tos sangrienta, manchas carmesí volando sobre la cara retorcida de Freezer. Freezer parpadeó antes de arrancar salvajemente la mano del estómago de Vegeta, que rápidamente se agachó y se agarró la herida. Pequeño asqueroso. Yamcha no creía que alguna vez le fuera de gustar Vegeta. No tenía ni idea de lo que Freezer planeaba, solo que sería malo. Y Yamcha no iba a dejar que sufriera. Kaioken por 3. Rugió, con un aura roja que brillaba a su alrededor. Se lanzó sobre Freezer, golpeándole con el pie derecho, haciendo que la cabeza de Freezer se echara hacia atrás. Agarrando su mano derecha, Yamcha lo giró rápidamente 2 veces antes de lanzarlo lo más lejos posible de Vegeta. Chichi, tráele un Sensubean. Gritó antes de soltar el Kaioken. Mientras trabajaba para conseguirlo y no agotarse tanto por usarlo, descubrió que solo podía permanecer en la forma unos segundos antes de que comenzara de golpearle la reacción negativa. Oh, ¿el pequeño Vegeta tiene un campeón? Freezer se burló mientras se incorporaba, frotándose la boca con el dorso de la mano, solo para parpadear al ver la sangre morada que salpicaba sus nudillos. Yamcha sonrió al ver que Freezer ahora veía varios cortes en su cuerpo. Parecía que lo que le había pasado a su ki, que lo hacía ser abrasivo para quienes le rodeaban, estaba afectado por el Kaioken, igual que su nivel de poder. Cuando usé después de pelear contra ese tipo que hice fue como papel de lija, según Goku. Pero con el Kaioken, Freezer parece que ha pasado por una tormenta de cristales. No estaba apuñalado, lo cual fue decepcionante, pero sí tenía cortes por todo el cuerpo. Superficial, sangre goteando, superficial pero aún presente. Me pregunto, se volvió hacia Guru y Senza. ¿Puedes distraerle un momento? Quiero probar algo. Lo haremos, dijo Guru antes de desplegar su aura, imitando a Senza.
Por el rabillo del ojo pudo ver a Chichi obligando a Vegeta a tragar un frijol sensu, el príncipe Saiyajin gruñendo mientras su cuerpo empezaba a torcerse. Ah, ¿ahora las quieren jugar conmigo?, dijo Freezer mientras empezaba a saltar, esquivando los golpes que los namecianos le lanzaban. ¡Qué adorable! ¿Practicaste estos movimientos toda la noche, esperando que me impresionaran? Impresionarte es lo último que tenemos en mente, declaró Senza mientras golpeaba la cabeza de Freezer mientras Guru intentaba rodearle con los brazos. Pero Freezer atacó con las manos y chasqueó los dientes en su dirección, obligando a los dos a intentar mantenerse alejados de él. Eso era lo que Yamcha empezaba a comprender. Cada una de las formas de Freezer tenía una forma diferente de luchar. La primera forma era básico. Algunos ataques de energía, algunos puñetazos y patadas, pero nada más. Su segunda forma era pura fuerza. Puñetazos monstruosos, agarres. Esos músculos no eran solo para aparentar, después de todo. Pero es mi forma, todo se trata de cortar y cortar, pensó. Todo sobre hacer el mayor daño posible con sus dientes y garras. Yamcha se concentró, levantando su aura y deseando que girara un poco más fuerte a su alrededor. Haciendo que la tormenta del desierto fuera aún más feroz. Pero ahora también puedo cortar. Con eso, Yamcha se lanzó hacia adelante. Sin. Gru. Me toca a mí. Podemos, dijo Sansa, listo para discutir, solo para que Gru le agarrara del brazo y lo apartara de un tirón. Lo cual era bueno porque Yamcha les habría golpeado de otro modo y no estaba seguro de si podría hacer que Suki detectara que eran amigos y no enemigos mientras se centraba en Freezer. Senza gruñó algo, pero Yamcha se concentró en evitar las garras de Freezer, tanto en sus manos como en sus pies en forma de mano, necesitando colocarse en la posición correcta. Oh, ¿para qué te preparabas, cretino? ¿Necesitas recuperar el aliento después de ese golpe bajo que me diste? ¿Te molesta saber que tu golpe no fue más que un toque de amor contra mí? Freezer siguió golpeando aunque se burlaba de Yamcha, pero sinceramente apenas prestaba atención a las palabras. Debe de ser devastador darse cuenta, ¿pasaste toda tu vida entrenando? Desde que eras pequeño practicabas tus movimientos, hacías todo lo posible por dominarlos. ¿Golpear una piedra para endurecer esos nudillos que raspan el suelo? ¿Lo hiciste para que tu padre se sintiera orgulloso o para ganarte el respeto de la mujer que amabas? Y ahora te encuentras aquí, enfrentándote a un verdadero poder, y ves lo absolutamente desesperanzador que es. Lo completamente superado que estás. Te aseguro, pequeño gusano, que no pensaré menos de ti si simplemente te tumbas y mueres aquí mismo. Honestamente, quizá te respete aún más, al menos eso demostraría que tienes un poco de sentido en esa cara tan fea. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no te tumbas y aceptas tu derrota? Y vale, dijo Yamcha, viendo de repente la apertura perfecta. Yamcha. Exclamó Krillin. ¿Qué haces, tío? Tien aulló. Cobarde. Gruñó Raditz. Yamcha simplemente se obligó a no sonreír mientras se dejaba caer boca abajo, inclinando la cabeza. Freezer, y probablemente todos sus amigos, no se dieron cuenta de que había quitado un pequeño espejo de su pulsera, lo que le permitió observar cuidadosamente a Freezer mientras le miraba con satisfacción y suficiencia. Bueno, esto es un regalo. Me encanta cuando vosotros, tontos, realmente recordáis dónde estáis vuestros sitios. Aunque, creo que hay que enseñar una lección sobre tardar demasiado en recordarlo. Freezer levantó el pie, claramente listo para pisar la cabeza de Yamcha. Fue entonces cuando desplegó su aura al máximo. Kaioken multiplicado por 10. Rugió, saltando y rodeando la pierna izquierda de Freezer con los brazos. De inmediato, el tirano alienígena gritó de dolor cuando el aura de explosión de arena de Yamcha le destrozó, reforzada por el Kaioken. Intentó alejarse, pero Yamcha se aferró con fuerza, deseando que su cuerpo expulsara cada vez más ki. Freezer se agitó y gritó y Yamcha, decidido a ser aún más vengativo, presionó con fuerza los dedos contra la articulación de la rodilla de Freezer hasta que sintió que algo se rompía. Los aullidos que hacía ese bastardo alienígena eran de las cosas más gloriosas que Yamcha debía escuchado jamás. Pero entonces las garras de Freezer se clavaron en su espalda y Yamcha soltó su pierna. Sintió algo desgarrarse por sus hombros y luego voló por el aire, logrando apagar al Kaioken justo a tiempo para no dañar a quien lo había atrapado. Yamcha cerró los ojos y dejó que la reacción le dominara, los gritos de Freezer siguiéndole hasta la inconsciencia. MC. Freezer jadeaba con fuerza, presionando una mano contra su pecho. Ese cabrón se atrevió a hacerme daño.
pensó, intentando apoyar algo de peso en la pierna izquierda solo para soltar un siseo de dolor. A lo largo de su vientre y en sus muslos había carne rozada y desgarrada que derramaba sangre oscura. Respiraba con dificultad, el corazón retumbando en su pecho mientras intentaba afrontar el dolor que sentía. Ellos pagarán, todos lo pagarán. Freezer echó la cabeza hacia atrás y gritó mientras su aura explotaba. Sus heridas se estiraban y desgarraban aún más, pero no le importaba. No importarían en un momento. Su armadura se agrietó. Se le estiró la piel. Y desde lo más profundo de él, su poder brotó como la sangre y la bilis que pronto iban a brotar de las patéticas pequeñas palabras que se habían atrevido a plantarse ante él. Con una última gran explosión, el último de su tercera forma se redujo a polvo y Freezer se plantó ante todos ellos en su cuartier. Su forma final. Todo el potencial latente salió a la luz, listo para dirigirse directamente a los patéticos pequeños desiertos de materia que tenía delante. ¿Estáis orgullosos de vosotros mismos?, preguntó Freezer mientras daba un paso hacia ellos. El simple hecho de moverse creó una ráfaga de viento que casi hizo caer a todos los temblorosos al suelo. Esto es lo que querías, ¿verdad? Para intentar provocar el poder del señor Freezer, el emperador del universo conocido. Pozo, aquí estoy. Abrió los brazos, una sonrisa ladeada asomando en sus labios. ¿Por qué no estás emocionado? ¿Emocionado de alegría? Has estado esperando este momento y ahora está aquí. Todo lo que soy, todo lo que pueda hacer, traído. Solo tienes que derrotarme. Y sin embargo, estáis todos ahí parados, temblando. ¿Por qué es eso exactamente? ¿Por qué estás tan aterrorizado? ¿Podría ser que por fin te des cuenta de que has mordido más de lo que puedes masticar? ¿Que has conseguido lo que deseabas y ves lo mortal que es realmente? ¿Por eso no te apresuras a enfrentarte a mí? Freezer se rió. Bueno, me temo que no hay vuelta atrás de esto. Quizá, en mi primera forma, quizá en la segunda, y sí, había una pequeña posibilidad con la tercera de que hubieras podido convencerme para perdonarte. Quizá simplemente cortarte brazos y piernas antes de romperte la columna para que solo pudieras mover la nariz, pero aún así habrías vivido. Pero, eso ya no es una opción. Vas a morir, y no será rápido ni agradable. Así que, adelante todos. Muéstrame tu valor y fuerza. Veamos cómo te enfrentas a mí. Ninguno se movió. ¿Nadie? ¿Ni uno solo? ¿Vegeta? ¿Namekianos? ¿Ni una sola? Te acepto. Freezer se giró y miró la figura flotante del Saiyajin naranja que había apartado antes. Bueno, alguien parece entero y sano, se burló Freezer. Mis amigos me ayudaron, dijo la figura. Goku, Goku, corre. Gritó uno de los humanos calvos, el que tenía el número adecuado de ojos. Es demasiado fuerte, incluso para ti. Freezer lanzó una mano y disparó un rayo de energía justo a los pies del molesto pequeño humano, haciéndole quedarse paralizado y temblar de miedo. Ahora, tuviste tu oportunidad, provocó Freezer antes de lanzarse de repente sobre el Saiyan, Goku, y rodear su cuello con los dedos. No lo suficiente como para hacerle daño de verdad, no, solo quería que se asustara. Conmocionado. Dándose cuenta de que había cometido un error terrible, terrible. Ahora, si alguno de vosotros quiere huir, esta es su oportunidad. Pero debes saber que te alcanzaré y te mataré. Preferiría mucho más que te quedaras, pero también quiero que sepas que si te quedas aquí, tienes que mantenerte fuera de mi camino. No quiero que ninguno intente interferir. Les miró a todos, asegurándose de que se dieran cuenta de lo mucho que no le gustaría que intentaran algo gracioso, antes de considerar detenidamente a Goku. Él era alto. Eso podría ser lo único que tenía a su favor. Además, tenía que ser bastante bueno ocultando su nivel de poder porque Freezer no percibía nada de él. Ahora dime, mono, ¿algún arrepentimiento? No, no realmente. Ninguno en absoluto, dijo Freezer, jugando con él. Te enfrentas al ser más poderoso del universo. Mi mano está en tu garganta. ¿Y no estás preocupado en absoluto? ¿Eres atrevido, tonto o una rara combinación de ambos? En realidad, ninguna. Freezer se rió ante eso. Ojo, qué divertido. Se acercó. ¿Alguna palabra perdida? No puedo creer que haya podido hacer esto 2 veces. ¿Y qué? Cambio, ir. Goku rugió y los ojos de Freezer se abrieron de par en par al sentir que algo se aferraba a algo profundo dentro de él y tiraba de él. Al principio firmemente, luego violentamente. Una gran sensación de desgarro le invadió y Freezer intentó agitarse, pero se encontró completamente paralizado, incapaz de moverse.
Sintió la más extraña sensación de que de repente estaba en un túnel oscuro, obligado a bajar por él a pesar de todo lo que podía, y entonces parpadeó y de repente se encontró mirándose a sí mismo. Hola, dijo su propio cuerpo antes de que la mano que había estado en la garganta de Goku, que ahora estaba en su garganta, suéltame. Freezer gritó con una voz que no era la suya antes de estrellarse contra el suelo. Por suerte estaba bien, mejor que bien, honestamente. El tobillo que el bastardo cicatrizado había herido estaba sanando, pero ahora parecía completamente curado. Pudo apoyar peso sobre ella. Y la razón era porque, no era el tobillo. Freezer bajó la mirada, fijándose en la piel pálida de color rosado blanco de sus brazos. Se llevó la mano y se agarró la cabeza, sintiendo el largo cabello negro que crecía de ella. Tiró del atuendo naranja que vestía su figura. Sentí la cola peluda. No, susurró con la voz de ese Saiyan. No, 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 no. Sí, dijo su propia forma antes de retorcerse y mutarse. La carne rodaba y se deslizaba, cambiando de color, aumentando de tamaño, alterándose por completo, en la del auditor que había llegado a su nave. El orgánico. Solo que ahora llevaba un atuendo bastante informal y sonreía abiertamente a Freezer. Ah, me encanta ese hechizo. Tú, maldito. Freezer rugió, extendiendo la mano, y no pasó nada. Ay, perdona, Freezer, eso no va a funcionar. Verás, tengo un trastorno raro, hace que mi cuerpo convierta naturalmente el ki en magia. Al principio pensé que simplemente no podría ir, pero no. Simplemente haz que se convierta en magia. Y como la magia está ligada al alma, no al cuerpo, se va conmigo cuando cambio de fiel. Entonces mi ki, mi poder, Freezer miró al bastardo que tenía delante, que encendió su mano, mostrando una llama ardiente de energía negra. Todavía aquí dentro, afirmó la figura. Bastardo. Qué grosero. Declaró el ladrón, presionando su mano que no ardía contra su pecho. Mis padres estaban casados. Y el nombre, es Abocayos. Y entonces su otra mano se encendió en fuego blanco. Aunque, creo que estoy a punto de conseguir un título que puedes usar, si prefieres. Y entonces levantó las manos lentamente, y las llamas comenzaron a pulsar. De un lado a otro. Primero una, luego la otra, y después la primera otra vez. Un patrón, como el latido de un corazón. ¿Qué haces con mi ki? Freezer gritó. Odiaba cómo sonaba, cómo tenía esa voz aguda, infantil y patética. Quería recuperar su voz, su cuerpo de vuelta, pero el ladrón de encima de él lo había robado. Había tomado lo que no tenía derecho y lo había reclamado como suyo, y Freezer le haría sufrir por ello. Devuélveme mi cuerpo y mi ki y juro que tu muerte será rápida. Qué oferta tan bonita, dijo Abo. Pero lo siento, no. No va a pasar, inclinó la cabeza, las llamas blancas y negras bailando a lo largo de sus manos. Aunque quisiera, tu ki no estará aquí mucho tiempo. Te dije que tengo una condición extraña, directamente ligada a mi alma. Convierte el ki en magia. No es diferente a un nadador olímpico que se carga de carbohidratos antes de una gran carrera. Tu ki ahora mismo es una comida de 10 platos y mi alma es un glotón que disfruta cada bocado. Freezer apretó los dientes, la maldita cola de mono que tenía ahora se movía de un lado a otro. Su cola perfecta desaparecida, ni siquiera ese maldito mago había mostrado el respeto que se le debía a la forma de Freezer y lo había conservado. No, en cambio, había torcido el cuerpo de Freezer en su forma humana suave y Freezer le haría sufrir por eso. Pagaría. Tú, no te vas a salir con la tuya. Freezer rugió. Eso solo hizo que Abo sonriera con suficiencia. Oh, qué raro debe de ser esto para ti, Freezer. ¿De qué estás hablando? Eres tú quien mira hacia arriba a la figura más poderosa, la que apareció y se llevó lo que era tuyo. Declarando que ahora es suyo, que solo tienes que aceptarlo. Y lo único que puedes hacer es gritar las mismas amenazas clichés que sabes que nunca podrás respaldar. Freezer parpadeó ante eso antes de que se diera cuenta de lo que se refería a Abocayos. Recordaba tantas veces cuando había llegado a un planeta que estaba a solo 1 o 2 días de ser completamente purificado y cómo el último luchador por la libertad, rebelde o campeón se levantaba y declaraba que le derrotarían. Quizá tenían un ejército. Quizá estaban solos. No les importaba, ganarían el día. Y fracasarían. Siempre lo hacían. Freezer miró a Abocayos y tembló de rabia. Ay, no te enfades, Freezer. Este es un día especial. Uno en el que tengas asiento en primera fila. Tragó saliva, volviéndose extrañamente, emocional. Porque hoy, dijo con voz baja y reverente. Lo imposible está a punto de suceder.
El mago levantó las manos, las llamas aún palpitando. De un lado a otro, pero no tan rápido como uno podría haber esperado. No, esto fue lento. Metódico. 2 latidos de corazón perfectamente sincronizados. Bien. Mal. Luz. Oscuro. La gente es tan rápida en decir que son 2 fuerzas que no tienen ninguna esperanza de trabajar juntas. Que son 2 fuerzas opuestas, siempre en conflicto. Pero, sé la verdad. He visto al rey demonio luchar para salvar su mundo y he visto a un hombre que solo quería estar con su familia luchar y matar. He visto a los guerreros más malvados encontrar una causa por la que luchar, y los guerreros más nobles se dan cuenta de que a veces hay que hacer lo impensable para proteger a quienes amas. Y luego, ahí estoy yo. El que está en medio. Un poco de bueno. Un poco malo. Un poco de todo. No la luz, o la oscuridad, sino algo más. La última de la noche antes de que salga el sol, y los últimos rayos antes de que llegue la noche. Ese soy yo. Así soy yo. Lentamente juntó las manos y las llamas empezaron a pulsar, no encendiéndose ni apagándose, una tras otra, pero en perfecta sintonía. Freezer solo pudo observar, atónito, cómo los dedos del mago se acercaban y las llamas parecían extenderse, desesperadas por envolverse unas a otras. Hacer lo correcto, por la razón equivocada, y lo incorrecto, por la derecha. Entrelazó los dedos y las llamas blancas y negras danzaban una alrededor de la otra, retorciéndose y enroscándose, y entonces, mezcla. No negro. No blancos. Gris. No gris. Plata. Abocallos sonrió, y entonces las llamas estallaron a su alrededor. Pero cualquier esperanza que tenía Freezer de que esto pudiera dañar al hombre se desvaneció cuando echó la cabeza hacia atrás, una sonrisa serena brillando en sus labios. Las llamas plateadas irradiaban a su alrededor antes de fluir hacia él. Le entraban en los oídos. Sus ojos. Su nariz. Su boca. Fluían dentro de él, pero Abo simplemente seguía sonriendo. ¿Quién soy, Freezer? Dijo mientras bajaba lentamente la cabeza y el emperador del universo conocido solo pudo observar cómo un par de cuernos blancos puros se deslizaban lentamente desde su frente, arqueándose primero hacia afuera y luego barriendo hacia atrás. Y justo cuando crecían más allá de la parte superior de su cabeza, un halo de oscuridad absoluta se formó sobre él. Abo sonrió mientras separaba las manos, la magia plateada girando a su alrededor, sus ojos completamente grises con estrellas en blanco y negro. Esos ojos parecían latir ahora, igual que las magias alrededor de sus manos hacía solo unos momentos, y Freezer no tenía forma de saber que en ese momento Abocallos, sin darse cuenta, acababa de enviar una llamada a todos los usuarios de magia del universo. No importaba si eran novatos que estudiaban los hechizos más básicos o maestros antiguos que habían escrito los libros de texto más aclamados sobre la materia. No importaba si eran personas que ni siquiera habían oído hablar de la magia, solo sabían que eran diferentes, o si habían vivido en culturas donde usar hechizos era tan común como respirar. No importaba si eran los magos más viles, los brujos más nobles o cualquier cosa intermedia. Cada uno de ellos se detuvo y giró la cabeza hacia Namek, mientras Abocallos pronunciaba las palabras que asegurarían que nada volvería a ser igual. Yo, soy el hechicero de plata. Reintroducción de Abocallos. El hechicero de plata. El caos de la tierra, 7. 65. The Impossible Magic. Silver Sorcerer. 65. La magia imposible. Hechicero de plata. ¿Pero qué demonios? Dijo Hércules, frenando en seco en el arco que conducía a uno de los muchos comedores de la familia Brief. El aire a su alrededor estaba lleno de un ruido. Sí, un ruido. Uno cuyo origen realmente no lograba descifrar, y mucho menos qué significaba realmente. ¿Alguien más lo está oyendo? Parece que un avestruz rabioso está siendo estrangulado con unos cordones. ¡Qué comparación tan vulgar y violenta! Dijo el doctor Brief mientras levantaba la vista de su periódico, con el cigarrillo colgando de los labios y el periódico en la mano. Alzó la mano y le acarició suavemente la barbilla a su gatito, el pequeño bulto negro de pelo cayó sobre su hombro. Y te aseguro que eso no es nada de lo que suena un avestruz rabioso, estrangulado o no. Entonces, ¿a qué te parece? El doctor Brief lo consideró. Bueno, si tuviera que compararlo con algo, diría que suena más a un loro al que le enseñaron a yodear pero nunca logró cogerle el truco. Se detuvo, estirando la mano para coger su taza de café. Probablemente porque su padre le obligó a hacerlo y nunca le apasionó realmente, ¿sabes? Así que solo lo hizo porque era lo que se esperaba.
Hércules asintió lentamente. Sí, supongo que lo oigo, ahora que lo dices. Sin embargo, frunció el ceño, se rascó la cabeza. ¿Crees que es un loro que sabe yodear pero no disfruta haciéndolo porque las exigencias de su padre arruinaron cualquier sensación de logro que pudiera haber sentido haciéndolo, así que ahora mismo se ve obligado a hacerlo? Oh, no me digas. Declaró el doctor Brief. He dicho que era así, no que fuera eso. Ah. Sí, supongo que tiene sentido. Se detuvo, mirando al doctor Brief. ¿Sabes lo que es? Esperaba que lo supieras. Declaró con una sonrisa. Pero como no lo sabes, supongo que depende de nosotros averiguarlo, ¿no crees? Se puso en pie y se aseguró de que su papel estuviera bien doblado y apartado antes de dirigirse hacia la puerta. Parece que está rebotando, ¿verdad? Muy difícil de precisar. Sí, por eso esperaba que supieras lo que era. O quizá ya sabías qué demonios era para que pudiera localizarlo un poco más fácilmente. Bueno, eso es fácil de explicar. Dijo la señora Brief mientras se acercaba a él, con un café helado en la mano. Acababa de terminar de enseñar el lugar a los namecianos y se había ido a por una bebida mientras probaban las diferentes aguas saborizadas que guardaban en el complejo cuando se topó con los dos, y la fuente de su confusión. Se mueve por el recinto bastante rápido, por eso el sonido sigue entrando y saliendo si te quedas quieto. ¿Ella? Preguntó Hércules. Baba la adivina. Eso hizo que el hombre soltara un gruñido de decepción. Venga ya, no aquí. Aunque solo se había visto obligado a tratar con ella una o dos veces, el hecho seguía siendo que la adivina Baba le había dado un miedo inquietante. ¿Por qué no podía ser algún tipo de amenaza con la que tuviéramos que lidiar? No bromeéis con eso, dijo la Unch con severidad mientras se acercaba, Miguel siguiéndoles de cerca. Ya es bastante malo que tengamos que revisar a todos los namekianos y asegurarnos de que estén bien para que los mantengamos cerca. ¿Crees que podrían ser peligrosos? Dijo Hércules, dirigiendo de inmediato la mirada preocupada hacia su esposa. Miguel, por su parte, suspiró. Es que es demasiado protectora. Como alguien que conozco. Miguel había estado viendo mejoras constantes en su salud desde que recibió la medicina de Abo. De hecho, el día anterior había tenido que levantarse poco a poco de la cama para poder moverse con bastante facilidad. Sinceramente, mágico, lo cual, teniendo en cuenta quién era Abo, no le extrañaría que fuera exactamente eso. Abrir. A pesar de intentar consolar a su marido, su atención estaba en otra parte, su mente corría con lo que sentía. No, estoy perfectamente preocupado, dijo la Unch. Quiero hablar con todos ellos, asegurarme de que conocen las normas. Luego unas cuantas pruebas para ver si alguno podría ser, bueno, valió nuestra salvaje. ¿Estás pensando en reclutar algunos? Dijo Hércules. Cuando la Uncha sintió, se frotó la barbilla. Sí, lo puedo entender. ¿Podrían ser buenos luchadores? ¿Traer algo diferente? Ada hizo una mueca al oír a Baba. Bueno, haz lo que sea que haya sido ese ruido. Sonaba como una carcajada mezclada con risitas y chillidos. Sinceramente, a Hércules le daban ganas de llenarse los oídos de cera. Maldita sea, ¿qué la tiene tan emocionada? Mi alumno. Baba rugió justo en su oído, haciendo que Hércules se desplomara. Levántate, grandullón. Se burló. Iba en su bola de cristal, como siempre, pero su rostro arrugado estaba estirado en una sonrisa entreabierta que hizo que todos se reunieran, incluso el normalmente imperturbable doctor y la señora Brief sintieran que eran niños que habían tropezado con una casa de jengibre. Ese chico loco. Sabía que lo tenía dentro, siempre lo supe. Comenzó a hacer lo que solo podía llamarse una danza sobre la bola de cristal antes de quedarse de repente quieta. Tengo que restregárselo en la cara de Befana. Con otra carcajada barra risa barra estrangulamiento gutural, Baba se alejó volando. ¿Qué? ¿De qué va eso? Miguel simplemente soltó un largo y suave suspiro. ¿Abo? ¿Abo? Preguntó la señora Brief. ¿Y Abo? Todos lo sentimos. Todos los usuarios de magia del universo. No hacerlo sería como perderse un eclipse solar cuando estabas justo debajo. Giró la mirada hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba. Ninguno de los no mágicos a su alrededor se dio cuenta de que estaba mirando hacia donde estaba Namek, a tantos años luz de distancia. Lo ha conseguido. ¿Conseguido qué? Preguntó el doctor Brief. Miguel no se giró hacia ellos. Él, lo imposible. La unión de la magia buena y mala. Él, se ha convertido en el hechicero de plata. Hércules simplemente miró a su esposa, confundido por eso, antes de soltar un bufido.
Magia, claro, le dio una palmada en el hombro y soltó una risita divertida. Por supuesto, cariño. Voy a ir a ver cómo está Videl, ahora que Baba no me está asustando a ella. La estás asustando. Se rió de forma incómoda antes de alejarse rápidamente. ¿Y cómo es que aún no cree en la magia cuando tú eres bruja? Preguntó la señora Brief. En realidad, una hechicera violeta, dijo Miguel en voz baja, aún mirando hacia arriba. Y Hércules tiene un bloqueo en su cabeza. Vio morir a su maestro por alguien que empuñaba ki y simplemente, no puedo soportar que esas cosas existan en el mundo. Así que hace todo lo posible por bloquearlo. Ignóralo. Finge que no es real. No es nada saludable, pero, ella soltó un suave suspiro. Esto, lo cambia todo, ¿sabes? Supongo que te refieres a Abo y a ese hechicero de plata. Sí, confirmó Miguel. Ha hecho lo imposible, y ahora nada volverá a ser igual. ¿Qué quieres decir? Preguntó el doctor Brief. Quiero decir, la magia ya puede hacer tanto, pero no esto, dijo Miguel con firmeza. Nunca esto. Mezclando la magia buena y mala para que funcionen juntas, poder fusionarla en la magia de plata, eso es imposible. Completamente y absolutamente. Por fin apartó la mirada del techo y los miró. En ciencia, hay reglas que simplemente están ahí, ¿verdad? ¿No hay forma de evitarlos? El doctor Brief asintió. Ley de conservación de la energía, también conocida como la primera ley de la termodinámica. Dice que no puedes obtener más energía de algo de la que pones. De hecho, casi siempre perderás energía. Generas energía para hacer funcionar una bombilla, pero nunca producirá más luz, más energía, que la que pones. Miguel asintió. Imagina que alguien viniera de verte mañana y hiciera justo eso. Pude producir más energía. Demostró que esa ley era incorrecta. Eso sería impactante, admitió el doctor Brief. Y te haría pensar, susurró Miguel. Tragó saliva y parecía que emociones encontradas luchaban dentro de ella. Alegría. Miedo. Deleite. Horror. Todos ellos un torbellino de contradicciones. A los usuarios de magia se les dice que hay cosas que simplemente no pueden hacer. Eso es imposible de hacer. Otras veces intentan hacer algo pero se dan cuenta de que simplemente no son lo suficientemente poderosos o listos para lograr lo que quieren. Hay una barrera que los bloquea. Un hechizo simplemente no funcionará y nada de lo que hagan lo hará funcionar. Así que se rinden y siguen adelante. Encuentran algo más en lo que centrarse, algo más a lo que dedicar sus energías. Pero ahora viene Ago Callos y ese loco terco hace lo imposible. Un mago que lleva menos de 2 años aprendiendo magia, logra romper la regla definitiva de la magia. El bien y el mal no pueden convertirse en uno solo. La luz y la oscuridad nunca pueden fusionarse. Lo hace. Y de repente la gente se pregunta, ¿qué otras cosas imposibles podrían ser posibles? Si él, ¿por qué no yo? ¿Y eso? Es algo peligroso y maravilloso. Miguel tragó saliva. Hay viejos magos que estaban cerca del final de sus vidas, listos para guardar sus calderos y sus tomos, que ahora van a abrirlos de nuevo y decidieron intentarlo una vez más. Hechiceros tan retorcidos y viles como el luchador más malvado que todos vosotros habéis enfrentado, que solo eran retenidos porque pensaban que algo no podía ser, que ahora se encuentran sin límites. Los novatos van a cuestionar todo lo que digan sus mentores y la mayor estima de los mayores va a dedicar su mente a tareas que nunca antes consideró, porque ahora ya no son una pérdida de tiempo. Todo el mundo lo siente. Necesito dejar eso claro. Todos. Miguel miró sus manos y el doctor Brief y la señora Brief se echaron hacia atrás sorprendidos cuando una energía púrpura real comenzó a pulsar desde sus dedos, creciendo y más brillante con cada latido. Yo, quiero volver a casa. Para conseguir mis libros de hechizos. Empezar a trabajar en los encantamientos que estaba creando antes de enfermarme. Quiero ver ese hechizo que mi bisabuela jura que logró realizar una vez, que permitiría crear vida de la nada, ni siquiera del aire. Quiero ver los libros escritos por locos perdidos en sus delirios y ver si realmente tenían razón. Mi madre me llamará en cualquier momento. Mi padre también. Tías y tíos. Primos. Suplicando que fuera a ellos o que vinieran aquí. Para todos nosotros, trabajar juntos en nuevos hechizos, nuevos lanzamientos. Los sueños locos de los que hablábamos cuando éramos pequeños y en los que nunca volvimos a pensar cuando fuimos lo suficientemente mayores para darnos cuenta de que nunca estuvieron destinados a ser. Porque ahora, todo es posible. Y sonrió, aunque el miedo llenara sus ojos. Todo es posible. MC, ¿qué pasa, mi señora?
Towa, la princesa del reino demoníaco y la mayor hechicera escarlata de todos los tiempos, dejó su bastón y alzó la mirada. ¿Qué es lo que siento, mi señora? Preguntó Mira mientras él se levantaba lentamente de la mesa en la que estaba tumbado. Towa había estado trabajando para fortalecerlo. Para seguir creciendo y así poder ser el guerrero y campeón más poderoso del reino demoníaco. Había estado trabajando en reforzar sus huesos, para que no solo pudiera soportar ataques más fuertes que le lanzaban, sino también disparar ráfagas más devastadoras. Eso era lo que muchos no sabían cuando se trataba de guerreros. Podían lanzar ataques de energía que destrozaban planetas, pero si sus cuerpos no soportaban el retroceso, todo era bastante inútil. Así que había estado trabajando para desarrollar la capacidad de Mira para disparar ráfagas más grandes sin que le arrancaran los brazos. Y luego, más adelante, permitirle realizar esos ataques sin una pizca de contraataque. Eso lo convertiría en un verdadero oponente formidable. Capaz de lanzar un gran ataque y luego, antes de que su oponente pudiera siquiera recuperarse, suponiendo que no muriera en segundos, tenerlo encima de él y hacerlo trizas. Pero ahora, todo eso fue apartado de su mente. Sacada de sus pensamientos mientras alzaba la mirada. A través del cielo del reino demoníaco y más allá hasta el reino de los mortales, donde uno de ellos acababa de, simplemente, Towa tragó saliva. Magia maligna, qué magia tan malvada. Pero, mezclado con bueno. Muchos podrían haber pensado que eso sería indignante para ella, siendo la princesa del reino demoníaco, hermana del rey ausente. Que debería haber visto esto como el peor crimen imaginable. Irónico, teniendo en cuenta que el crimen y el mal iban de la mano. Pero los demonios no se preocupaban por esas cosas, no cuando se trataba de un evento como este. Algo nuevo, los reinos no habían sentido algo nuevo en muchísimo tiempo. Los mortales simplemente no lo entendían. Pensaban que el universo siempre estaba cambiando. Pero no, tenía sus constantes. Sus poderes mantenían todo funcionando sin problemas. Un reino podía temblar por las acciones dentro de él, pero por lo demás las cosas continuarían como siempre. Los dioses destructores se dedicarían a limpiar los reinos. Los dioses de la creación irían silenciosamente y unirían los bloques de construcción en algo nuevo, suponiendo que hicieran algo, porque hoy en día se conformaban con relajarse, creyendo que el gran proceso de la vida podría funcionar bastante bien sin una gran influencia. Los Kais vigilarían sus esferas de influencia y los demonios se asegurarían de que la oscuridad se elevara para encontrarse con la luz. Zeno se sentaría en su trono y jugaría a sus juegos y los ángeles lo vigilarían todo, trabajando para mantener en funcionamiento la gran máquina que era la existencia. El último gran sacudimiento de la Gran Orden ha sido Majin Buu, pero incluso eso solo había amenazado realmente a Otherworld. Pero ahora, Towa no era solo un demonio, era una hechicera. Un estudiante de magia. Y ella sabía, nada sería igual. ¿Qué pasa? Repitió Mira. Towa sonrió, una lágrima corriendo por su mejilla. Un milagro, susurró. MC. Shin se levantó de golpe, mirando a su alrededor con desesperación. Había estado revisando uno de los muchos libros que tenía en casa. Era un pasatiempo habitual suyo y uno del que nunca se cansaba. Había tanto conocimiento por adquirir, tanto por aprender para ser un mejor Kai supremo. Deseaba con todas sus fuerzas demostrar que era digno de la tarea que le había tocado, aunque se la hubieran dado hace mucho tiempo y lo había hecho de maravilla, al menos según quienes conocieron sus preocupaciones. Pero ahora, algo había cambiado. Podía sentirlo. En el planeta Namek, hogar de la noble raza namekiana, los creadores de las sagradas esferas del dragón. Un mortal, no un mortal, pensó para sí mismo mientras temblaba en su silla. Un caos. Debería haber investigado cuando sintió el cambio de poder. La llegada de algo nuevo y extraño al universo 7. Pero, rápidamente se calmó y decidió que estaba bien. Simplemente algo nuevo que se unió a todos ellos y encontró su lugar. Como un bebé que llora al nacer solo para acostarse en un sueño suave, el recién llegado apareció de repente solo para relajarse rápidamente y plegarse en el tejido de la realidad. Nada que deba tener en cuenta. ¿Fui un tonto?, pensó Shin mientras miraba hacia Namek. Un caos ha llegado a nuestra realidad. Había oído ese término una vez por el viejo Kai, cuando el anciano decidió contarle cosas que eran mitos incluso para los Kai. ¿Quieres saber de algunos de los realmente salvajes e incontrolables? Los caos, esos son los que te pondrán la piel de punta del bigote. Prácticamente haz un pequeño gig. Jejejeje.
Son de otros universos, incluso fuera de nuestro multiverso, donde todo lo que hacemos es solo entretenimiento para ellos, habiéndolo visto ya todo. Nadie sabe muy bien por qué, pero a veces un ser de esos otros universos decide hacer la maleta, conseguir su mejor sombrero y viajar a otro multiverso. Y cuando lo hacen, no pueden evitar andar y cambiar las cosas. Son como invitar a un invitado a cenar, solo que ellos se encargan de preparar la comida. Claro, quizá resulte que ellos cocinan mejor que tú, tienen que ser mejores que yo, ¿sabes? Jejeje. Pero sigue siendo grosero. Y ahora el caos, porque eso era lo único que ese ser podía ser, había hecho lo imposible. Había fusionado la magia sagrada del bien con la horrible y corrupta magia maligna, y creó Silver Magic. La magia del caos. La magia del caos estaba ahora en el universo 7 y Jin. ¿Tú también lo sientes? Preguntó Kibito, entrando en la habitación, alerta. Shin logró asentir. ¿Qué crees que es? Shin se armó de valor, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Una blasfemia, siseó. MC. La alcaide Sushi había tenido un buen día. No. Estaba teniendo un día muy bueno. Se despertó y descubrió que su esposa había preparado panecillos con hielo agridulce para el desayuno, que eran sus favoritos absolutos pero tardaban un rato en prepararse, así que no los comía a menudo. Bueno, en realidad, no es que Susie lo supiera, eran muy rápidos y fáciles de preparar, pero a Susie le gustaban los dulces y ella siempre se preocupaba por su peso, sabiendo que le encantaba picar durante el día antes que una ensalada saludable para saciar el apetito, así que rara vez hacía los rollos. Pero Susie no lo sabía y por eso creyó que su esposa se había levantado temprano para hacer los panecillos solo para él y que él se había ido al trabajo con una sonrisa y decidiendo que, tras fichar, le compraría unas flores, solo para demostrar que llevaba las cosas. Quizá también algunos caramelos, bueno, unas cuantas cajas, porque uno nunca llegaría a casa, por una vez el tráfico había sido ligero y de hecho había conseguido llegar temprano al trabajo, saludando al personal de la prisión galáctica antes de prepararse para trabajar. El papeleo era ligero y realmente pudo empezar a trabajar con antelación, llegando a los informes trimestrales que tendría que presentar en un mes ante la junta directiva. Había tenido un almuerzo encantador y empezó con el resto de su papeleo, creyendo que era totalmente posible que pudiera fichar antes de tiempo. Sería un placer, quizá iría a un bar a tomar algo antes de ir a comprarle flores a su esposa, pero entonces Kedjere llegó corriendo, todo nervioso. Susie no quería traer a Kedjere. Tenía la edad de Susie pero era un oficial novato, habiéndose unido a la patrulla galáctica hasta bien entrada la mediana edad tras pasar por un divorcio y ver a su hijo marcharse a la universidad. Un obrero de la construcción que había decidido que, por su crisis de mediana edad, iba a convertirse en patrullero. No importaba que hubiera pasado todas las pruebas con excelentes resultados y que todos le quisieran, a Susie no le gustaba el hombre porque era un insulto para el uniforme. Tratando a la patrulla galáctica como si fuera un juego para mantenerle ocupado. Se suponía que era la obra de tu vida, ¿cómo podía ser eso para Kedjere cuando ya había terminado la mitad de su vida? Normalmente Kedjere se mantenía al margen, lo que Susie tenía que admitir que era mejor que la mayoría de los Rookies. No le insistía una y otra vez pidiéndole consejo ni la molestaba con 1000 cosas diferentes. Respetaba la cadena de mando, escuchaba a su oficial de formación y, cuando surgían problemas, se comportaba bien. Susie había ido creciendo, bueno, no le tenía simpatía, pero no le odiaba. Quizás, a tiempo, Susie incluso podría llegar a respetarle. Pero entonces Kedjere entró corriendo en su despacho y los viejos hábitos volvieron a aparecer. Oficial Kedjere, dijo Susie, sin siquiera levantar la vista del papeleo que estaba rellenando, ¿qué es exactamente lo que le tiene tan prisa como para entrar en mi despacho sin pedir permiso para entrar primero? Pozo, la cuestión es, dijo Kedjere antes de respirar hondo y calmarse. Estaba repasando los informes sobre las próximas audiencias de libertad condicional a las estaciones de vigilancia, para que supieran cuándo los prisioneros. Sé lo que es una audiencia de libertad condicional, respondió Susie con sequedad. Sí, señor. Es solo que, cuando terminé, pasaba por la cámara fuerte, y fue entonces cuando lo escuché. ¿Lo has oído? Preguntó Susie, ahora confundida. ¿Oír qué? Moro, señor. Susie soltó un suspiro. Debería haberlo visto venir, le pasaba a todos los novatos. Honestamente, debería haberlo incluido en la visita cuando todos se unieron a la prisión galáctica, pero no quería asustarlos revelando a quién tenían encerrado en la bóveda.
No era por seguridad, nadie en todo el universo quería liberar a Moro, así que había poco riesgo de que alguien organizara un rescate. Y aunque lo hicieran, la prisión galáctica era el satélite más seguro del universo. A Moro le gusta el discurso oficial que digeré. Le gusta gritar y gritar sobre cómo va a destruiros a vosotros, a vuestras familias, a todo lo que amáis. Aunque ni siquiera sabe que estás ahí, sus ataduras están diseñadas para que no pueda ver ni oír nada. No tiene ni idea de que estás ahí. Se queja cuando nadie pasa por su lado en horas, simplemente empieza a hacerlo de repente. Le gusta imaginar que te está asustando, que obviamente lo hizo. Susie sonrió con suficiencia ante eso. Oh, lo sé, señor, dijo Kenjere, para sorpresa de Susie. El oficial Locrio me llevó allí hace unos meses, pensó que debía saber de Moro, para no asustarme si pasaba por la bóveda. Susie asintió lentamente. Tendría que hablar de eso con Locrio, pero era algo sensato. Debería haber pedido su permiso. Muy bien, entonces, si sabes lo de Moro y su amor por amenazarnos a todos con detalles gráficos, ¿por qué estás aquí con cara de miedo? No me digas que te ha afectado. No, señor, o mejor dicho, no podría, señor. Susie frunció el ceño. Moro, dijo Kenjere despacio, ya no está despotricando ni despotricando, señor. Él, no. No, señor. Y ahora Kenjere tragó saliva. Se está riendo. MC. En lo profundo de la bóveda, tras un pasillo de barrotes de hierro, atado a una silla con un casco que le mantenía sordo y ciego, el sello del Supremo Kai aún encerrando su magia. Moro, el devorador de mundos, rugió de risa. ¿No lo ves? Gritó de alegría. ¿No lo sientes? El hechicero de plata. El hechicero de plata ha llegado. Magia de plata, el color del propio caos, es real. Habría echado la cabeza hacia atrás y se habría echado a reír si hubiera podido. En cambio, por primera vez en millones de años, intentó avanzar tambaleándose, luchar contra sus ataduras. No dieron nada, pero a Moro no le importó. Sabía que su tiempo atrapado y debilitado estaba llegando a su fin. Que las cosas estuvieran en movimiento ahora que el universo también estaba ciego, pero pronto lo verían. Sí, todos lo verían. La era del orden ha terminado. La era de la ciencia y el derecho ha llegado a su fin. El tiempo de los dioses por fin ha terminado. Moro volvió a reír, maníaco, alegre y salvaje. La era del caos ha comenzado. MC. En un pequeño planeta, el criminal conocido como Blinks frunció el ceño cuando el cazarrecompensas que le había capturado se detuvo de repente. Blinks llevaba un tiempo huyendo, logrando evitar a la patrulla galáctica y a la fuerza Freezer. Ambos le querían por sus muchos crímenes diferentes, que Blinks consideraba tan insultante. No eran crímenes, eran obras de arte. La forma en que hackeaba sus sistemas, robaba su dinero y se marchaba antes de que fueran prudentes, y a veces tardaban meses en darse cuenta de lo que había hecho. Fue una obra maestra. Y vale, quizá técnicamente era un delito, pero ¿y qué? Los había evitado a todos. Se mantuvo un paso por delante. Y entonces ese cazarrecompensas lo destrozó por completo y por completo. Pozo, sus sistemas de seguridad y todo eso. No era él en realidad, considerando que podía caminar y moverse y todo eso, el caso era que el cazarrecompensas había logrado capturarlo y lo llevaba de vuelta a su nave cuando, de repente, detenido. Ni se te ocurra, soltó el joven, aún mirando a su derecha. No iba a hacer nada, Persiana se quejaba. Sí, lo estaba si no lo hagas, advirtió, aunque sonaba distraído. O puede que olvide que la patrulla galáctica te quiere vivo. Luego siguió mirando. Blinks dijo. El cazarrecompensas negó con la cabeza. Vamos, murmuró, obligando al hacker a avanzar. Pero, durante todo el camino de regreso a su nave, el cazarrecompensas conocido como Granola no pudo evitar mirar hacia la derecha. MC. Y un poco aquí, y un poco aquí. Whis sonrió mientras recorría la casa del Orbe Erus, dios de la destrucción, y aplicaba los últimos toques necesarios para asegurarse de que todo estuviera bien desempolvado. Algunos podrían haberse preguntado por qué se molestaba, teniendo en cuenta que su amo estaba en una de sus siestas centenarias. ¿Por qué no esperar a que despertara? El ángel le explicaría a esa persona, con una sonrisa y un poco de diversión, que también era su hogar. Aunque ella igual servía al Orbe Erus, él no era un sirviente. Este era su dominio tanto como el del Orbe Erus y, por tanto, Whis se aseguraría de que fuera completamente cómodo. Era una casa tan hermosa en la que él y Orbe Erus vivían y se negaba a permitir que se volviera polvorienta.
Luego estaba el hecho de que hacer un poco de limpieza regularmente era mucho mejor que pasar todo un día haciendo una limpieza profunda. También existía, por supuesto, el riesgo de que Lord Verus despertara por los polvados que le hacían estornudar, y eso era algo que Whis simplemente no quería. Así que se movía por la casa, el plumero tocando suavemente este objeto y aquello, su mente soñando con lo que deseaba cenar. Estaba pensando quizá en un plato de carne, con un poco de queso derretido añadido. Ah, y aún tenía algo de esa carne especiada de hace unos días, podía desmenuzarla y Whis se quedó paralizado al sentirlo. Magia de plata. Nunca antes había sentido la magia de plata. ¿Cómo iba a hacerlo si simplemente no existía? Sería como decir que has probado la carne de un animal que nunca ha vivido. Y sin embargo, en cuanto percibió el cambio de poder en el universo, supo con certeza que era magia de plata. Madre mía, murmuró para sí mismo. Eso sin duda hace las cosas interesantes. Muy interesante, sin duda. No pensó mucho más en ello, al fin y al cabo, no era su lugar preocuparse por esas cosas. Se le encomendó ayudar a Lord Verus. Ese era el deber de todos los ángeles. No tenía que preocuparse por la magia de plata, siempre que no interfiriera con el dios de la destrucción. En su habitación, Verus movió. MC, mi maestro, lo has notado, ¿verdad? Por supuesto que lo sentí, Debura, replicó el mago Babadi, con la mirada aún baja al suelo. Sabía que si estuviera al otro lado del planeta estaría vidriando, porque la fuente del poder que sentía estaba a muchos años luz de distancia. Magia de plata. La esencia misma del caos. Pero eso es simplemente imposible. Pensó para sí. Imposible. Todo el mundo sabe que la magia de plata no existe. Su yo original, Bibidi, había pasado décadas intentando aprender los secretos de la magia de plata. Había oído rumores al respecto. Que cuando se descubriera la magia de plata marcaría el fin de la era de la ciencia y comenzaría la nueva era de la magia. Y eso era algo que Bibidi había deseado desesperadamente ser el dueño. Porque ser quien provocara la era de la magia significaría que él controlaba lo que venía. Que determinara lo que ocurría y así pudiera guiarlo en la dirección que él quería, y así convertirse en algo más. Bibidi había teorizado que la magia de plata no era realmente el final, pero el principio. Había señalado que había muchos seres de gran poder que representaban las fuerzas del universo. Hora. Creación. Destrucción. Los cuadrantes del universo. Pero, no había una sola fuerza que vigilara y guiara la magia. Los portadores de la magia no tenían a nadie a quien pudieran acudir directamente. Nadie a quien vieran como su líder y comandante. Un dios de la magia. Bibidi había creído que quien encontrara la manera de traer la magia de plata y la empuñara se convertiría en el dios de la magia. Y con ese poder, llegaría de dominar la galaxia. Pero tras décadas de trabajo, finalmente lo descartó como una fantasía. Un sueño que nunca se cumpliría. Simplemente no había esperanza de que la magia de plata surgiera. Había intentado todo lo posible para lograrlo. Había usado su magia de control para dominar las mentes de los malvados y hacer que realizaran hazañas heroicas. Había buscado a los héroes más grandes de los planetas y los había tentado con sus deseos de corazón para que cometieran actos malvados. Había intentado retorcer todos los hechizos de magia buena que encontraba en algo malvado, y convertir los hechizos mágicos malignos en buenos. Nada funcionó. Así que al final se rindió. Aceptó que simplemente no estaba destinado a ser. Que la magia de plata era el sueño de un loco. Entonces, todos debemos de estar locos, pensó Babadi para sí mismo, luchando contra burbujas de risa maníaca que estaban peligrosamente a punto de estallar de sus pulmones. ¿Por qué? Porque lo siento. Magia de plata. El bien y el mal se fusionaron en uno solo. Alguien ha descubierto los secretos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Le preguntó el rey demonio. ¿Qué es exacto? MC. En su enorme palacio, el gran Zeno, el rey Omni, de repente levantó la vista del juego que había estado jugando, que consistía en escribir una palabra y luego tratar de encontrar sinónimos o palabras que conectaran esa palabra que empezara con cada letra de la palabra. El fuego sería, por supuesto, llama, encende, asado y inmolación. Si uno quisiera jugar es seguro y fácil en el juego, y parpadeó. ¿Lo sientes? Preguntó al gran ministro. Sí, gran Zeno, le dijo el ministro al joven rey Omni. Una fuente de energía se activó de repente desde el planeta Namek. Nuevo poder, le corrigió Zeno. Algo nuevo. Hace mucho que no aparece nada nuevo en el multiverso.
Era algo que pocos, incluso los dioses, realmente comprendían. Muchos mortales habían llegado a la idea de que la materia no podía ser creada ni destruida, solo alterada. Era un hecho fundamental del universo. El mismo bloque de construcción bajo el que funcionan los dioses de la creación y la destrucción. Solo puedes tener tanto en el universo y si querías crear algo, entonces otra cosa tenía que ser destruida. Pero lo que no entendían era que hoy en día no se creaba nada nuevo. La simple realidad era que el universo era tan grande y tan antiguo que todo lo que ocurrió ya había ocurrido. Cualquier idea que una persona tuviera, otra ya la había tenido. Y no había nada de malo en eso, porque a menudo esas ideas se destruían y alguien las redescubría. Puede que se fusione con otras cosas, que se retuerce para parecer diferente, pero no era más que versiones alteradas de ideas antiguas. Como el juego de palabras que estaba jugando Zeno. Alguien ya había respondido al enigma de la termodinámica con cada combinación de palabras que Zeno podía imaginar. No había nada de malo en eso, simplemente era el coste de vivir en un universo que había existido durante mucho tiempo y era bastante grande. Y sumando el multiverso, esto se volvió aún más cierto. Y sin embargo, ahí estaba. Algo completamente nuevo, nacido de dos cosas pero que ahora es algo propio. Magia de plata. Creo, Gran Zeno, que esto es probablemente obra del caos que apareció recientemente en nuestro multiverso. Zeno asintió. Sí. Ahora formamos parte del Chaosverse. Cuando la gente hablaba del multiverso, lo hacía sin darse cuenta realmente de lo que hablaban. Por supuesto, existía un multiverso. Pero tantos universos que habían descubierto el tema creían haberlo descubierto, que podían comprender su profundidad y determinar su tamaño. Pero, eso era simplemente imposible. El multiverso era infinito. Infinito. Creciendo cada día. Lo que la gente llamaba su multiverso era, en realidad, determinar qué universos estaban estrechamente alineados con el suyo. Los universos bajo el mando del Gran Zeno, por ejemplo, a veces se llamaban el Xenoverso, causado porque el Gran Zeno escribía mal su nombre y luego le gustaba cómo se veía. Vinculados por rasgos comunes. El Chaosverse, como hablaba de él el Gran Zeno, era cada universo que había visto entrar a un caos en su mundo, y deciden cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. Para tomar lo establecido, agárralo con ambas manos y dale un fuerte golpe. Para crear algo nuevo. Y por eso Zeno, sonrió. Estoy deseando ver qué hace. MC. Por todo el universo, todo ser con siquiera un atisbo de habilidad mágica miraba hacia Namek. Hacia el que había hecho lo imposible. En los días y semanas siguientes llegarían los cambios. Ni siquiera sabría al principio lo que había provocado. Pero los usuarios de magia de todo el universo se pondrían a trabajar en proyectos abandonados hace mucho tiempo. Encontrarían su pasión restaurada y una nueva motivación para esforzarse más. Declarar valientemente que eran magos, brujas, encantadores, magos, místicos y otros 100 títulos. Probar nuevas magias, muchos incluso cambian de escuela de color mágico para aprender algo nuevo. Que buscarían otras leyendas perdidas, explorarían áreas que se creía que solo existían en mitos, para levantarse e intentar ser más de lo que jamás habían sido. Durante 1000 generaciones, los historiadores hablaron de este día y de cómo, aparentemente al unísono, la comunidad universal de usuarios de magia declaró con voz firme: estamos aquí. Todo por culpa de un hombre. El hechicero de plata. La era de la magia había comenzado. Se celebraría por la muerte de Lord Freezer, que ahora estaba en shock, mirando al hombre que había hecho lo imposible. 66. The Age of Magic begins. 66. Comienza la era de la magia. Lo ha conseguido, susurró Sansa. Él, de verdad lo hizo. Abo. Krillin rugió, levantando el puño en el aire. Abo. Bulma se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos mientras miraba a su amigo que flotaba sobre ellos, los fuegos plateados de su magia rugiendo desde su piel. Pensar que viviría para presenciar esto, murmuró Gru. Vegeta apretó los dientes. Debería ser uno de nosotros quien lo acabe. Raditz, sin embargo, simplemente sonrió con suficiencia. Abo es uno de los bastardos más sádicos de todo el universo. Es más retorcido que Freezer en cuanto a formas creativas de hacer sufrir a sus enemigos. ¿Y eso lo hace mejor? ¿Dónde está tu orgullo, Saiyan? Oh, ojalá fuera yo ahí arriba, preparándome para desatar dolor y sufrimiento sobre Freezer. Pero no lo es, así que voy a quedarme aquí y disfrutar viendo a ese gritar por su papá.
Hubo una ráfaga de aire y los cazas Z se giraron para encontrar a Isko allí, con el cuerpo maltrecho de Goku en brazos. Chichi, ¿un frijol sensu? Oh, oh. Sí, por supuesto. Metió la mano en su ji y sacó la bolsa de frijoles sensu, deslizando suavemente una en la boca de Goku. La masticó por puro instinto y, en cuestión de segundos, saltó de los brazos de Isko, sonriendo mientras su cuerpo se recomponía. Goku, tío, eso dolió mucho. Gracias, Chichi. Y tú también, Isko. ¿Vas a pagar para que me recubran por completo?, se quejó Isko, mirándose de arriba abajo. Aunque no me importa que la sangre de mis enemigos salpique mi cuerpo, esto es otro asunto. Ay, acabas de admitir que no era tu enemiga. Dijo Goku con una sonrisa. Creo que estás empezando a vernos a todos como tus amigos. Empiezo a veros como sirvientes útiles, replicó Isko. Para Isko eso podría ser un abrazo de oso, bromeó Yancha. Llámame sirviente otra vez y te destrozaré, hombre de metal, replicó Vegeta. ¿Sigues en la categoría de merece la pena que te masacre? Vegeta se burló de eso. Como si pudieras. Oh, hay otro yo. Goku canturreó, señalando a Freezer, que seguía atrapado en la forma duplicada de Goku que Abo había creado. Tío, ¿de verdad se me ve el pelo así desde atrás? Se frotó la cabeza de forma incómoda. Quizá debería ir a ver a esa estilista a la que vas a Chichi, por favor. No, en realidad me gusta, le informó Chichi. Siento que deberíamos estar haciendo algo, murmuró Tien. ¿Pero qué? Preguntó Xiaotzu. Solo nos interpondríamos con Abo. Esta es su pelea ahora, comentó Nail. Tenemos que dejar que haga lo que pueda, y estar dispuestos a intervenir si necesita nuestra ayuda. Los otros guerreros Z asintieron ante eso. ¿Tú, crees que solo porque tienes un par de cuernos tontos y ese halo en la cabeza te tengo miedo? Exigió Freezer. No, creo que eres demasiado tonto para darte cuenta del peligro en el que estás, dijo Abo antes de girar las manos en el aire. Bueno, voy a disfrutar dándote una paliza, pero perderá algo de impacto si solo soy yo tirando la cara de Goku al suelo, así que vamos a arreglarlo. Abo terminó sus movimientos de mano y Freezer soltó un jadeo de dolor mientras su carne se movía, y volvió a su forma final. Ahí vamos. Freezer se llevó una mano al pecho, claramente sintiendo alivio por volver a parecerse a sí mismo. Pero entonces ese alivio se transformó en una mirada oscura y humeante mientras flexionaba los dedos. Gracias por eso, cretino. Me aseguraré de torturarte solo la mitad del tiempo que podría haber hecho antes. Extendió la mano. Nada. Lo siento, Freezer, dijo Abo, moviendo el dedo. Tu ki sigue conmigo. O más bien, en la magia en la que se ha convertido. Quizá puedas recuperarla, teniendo en cuenta que mi condición genética ya no corre por tus venas. De verdad no estoy seguro de cómo funciona eso, pero realmente no vas a tener tiempo para eso. Abo sonrió con suficiencia y sus ojos brillantes brillaron como meteoritos cruzando el cielo. No estoy de humor para dejarte una oportunidad. Cadena negra. Freezer intentó saltar para esquivar las cadenas de magia negra que salieron disparadas de la palma de Abo. Pero los Z-Fighters supieron de inmediato que no iba a salir como él esperaba. Los movimientos del tirano eran torpes y lentos. No era como si tropezara con sus propios pies o se tambaleara como un payaso haciendo una actuación de caída de tonterías. Pero los guerreros Z acababan de terminar de luchar contra Freezer en su primera, segunda y tercera forma. Sabían lo rápido que era. ¡Qué rápido! ¡Qué ágil! Y sin embargo, mientras las cadenas le perseguían, sus movimientos no eran nítidos ni limpios. No logró dirigir el ataque de Abo en su contra, recibiendo lo que debería haber sido un golpe devastador y lo lanzó contra Abo y dejándolo completamente destrozado. En cambio, se movía mucho más despacio que minutos antes y estaba claro para todos que Abo tenía el control total de la situación. No lo entiendo, dijo Bulma. ¿Qué demonios le ha pasado a Freezer? Ya no tiene su ki, dijo Vegeta con una risita. Claro, Abo nos lo dijo. Vegeta le lanzó una mirada de reojo. La mayoría de los luchadores aprenden a luchar sin ki. Los fundamentos básicos del trabajo de pies y la posición corporal. Luego aprenden a usar su ki para mejorar sus movimientos, para poder hacer mucho más. ¿Crees que todos empezamos el primer día tirando bálsticos de ki? No, el maestro Roshi fue bastante claro en eso. ¿Pero qué tiene eso que ver con lo que está pasando con Freezer? Todo. Vegeta soltó frustrado. ¿Cómo es que tú andas con Kakarot y Raditz y no sabes nada de ki? No sé, ¿cómo es que se quedan conmigo y no hacen suficiente cosa sobre construir naves espaciales?
En realidad sé bastante sobre cómo construir naves espaciales, señaló Raditz, pero Vegeta y Bulma le ignoraron. Quizás si fueras mejor profesor, Vegeta estalló. ¿Qué ha sido eso? ¿Crees que no intenté enseñarles? Me encantaría verte intentar enseñar a esos dos a montar un blindaje adecuado en una nave. De hecho, te enseñé un truco para hacerlo con menos energía, dijo Raditz, pero, una vez más, fue ignorado. Vegeta soltó un bufido ante eso. Por favor, como si esos tontos pudieran entender algo de eso. Acabas de decir que fue culpa mía que no lo supieran. ¿Por qué eliges a malos alumnos? Raditz frunció el ceño. No es su alumno, Chichi simplemente observó la pelea entre Bulma y Vegeta unos momentos más antes de negar con la cabeza y girarse hacia Goku. Creo que esto ya no va de Freezer. Sí, yo también he tenido esa sensación, admitió Goku. Se giró para observar cómo Freezer seguía intentando evitar las cadenas que Abo le lanzaba. Había pasado de saltar sobre ellos y esquivarlos a prácticamente salir corriendo. Abo era bastante casual al mover las manos y enviar más a perseguir a Freezer como si fuera un ratón que se había colado en la despensa. Pero Vegeta tiene razón, Freezer está acostumbrado a usar su ki para ayudarle en las peleas. Nunca aprendió lo básico, simplemente confió en su poder para compensar la diferencia. Eso le permitía ser más rápido y fuerte, y no necesitaba aprender movimientos complejos. Porque podía ser tan rápido, cualquiera que se enfrentara a él tenía que lidiar con él, poder tener tiempo extra para ver qué hacían y idear una contraataque. Y como es tan rápido, aunque un golpe fuera descuidado, la otra persona no podría evitarlo, añadió Chichi. Exacto. Pero ahora que Freezer no tiene su ki, básicamente es como un novato. Es peor que un novato, dijo Raditz. Freezer solía burlarse de nosotros por entrenar, diciendo que solo era para los débiles y perdedores que tenían que correr para llegar a su nivel. Dijo que tenía cosas mucho más importantes que hacer que entrenar en el gimnasio recogiendo cosas y dejándolas. Que no iba a malgastar la energía en combates de práctica. Raditz negó con la cabeza. Nunca entrenó un solo día en su vida. Vaya. Exclamó Goku, con los ojos muy abiertos. Nunca entrenaba. Y sin embargo era tan fuerte. Movió la pierna derecha. Casi me manda de ver al Rey Kai y nunca entrenó. No bromees con eso. Chichi rugió, dándole un golpe a Goku, que se rió. Vamos, hombre. Freezer soltó un grito cuando las cadenas le golpearon, azotándolo por la espalda y lanzándolo por los aires. Abo, en lugar de moverse, simplemente agitó la mano y envió más cadenas persiguiéndole como víboras hambrientas. Venga ya, Chichi, dijo Goku, viendo que Abo tenía todo bajo control, no es para tanto. Sí. Dijo el Rey Kai en sus cabezas. Sería un placer estar cerca de mí. No si Goku está muerto. Y pues sí. Es bastante tonto quererlo, pero no lo quería. Se quejó Goku. Así era para Freezer. El terror de la galaxia. El tirano brutal y emperador. Reducido a ser un espectáculo secundario del que la gente sintonizaba. Y Abo ni siquiera había empezado de verdad. MC. Freezer gimió mientras intentaba acariciarse detrás de la espalda y frotarse los hombros doloridos. Ese maldito mago. Pensó mientras hacía una mueca, los dedos encontrando la marca de látigo que Abo Kaios le había dejado. Cuando recupere mis poderes voy a disfrutar haciéndole sufrir. No había duda en la mente de Freezer de que iba a recuperar sus poderes. No creyó ni por un segundo que estuvieran perdidos. No, claramente era un farol. Una ilusión. Lo cual era apropiado porque el hombre era un mago. Sí, tiene todo mi ki dentro de sí. No lo convirtió en su magia. Como si existiera alguna condición genética rara que convierte el ki en magia. Debe pensar que soy el ser más tonto del planeta para caer en eso. Freezer miró alrededor de la roca detrás de la que se escondía y vio que Kaios simplemente flotaba en el aire, con cara de aburrido. Eso le dolió aún más al tirano. ¿Cómo se atrevía Kaios a ser tan casual? Qué despreocupado. Tan dispuesto a tratar a Freezer sin un ápice de respeto. Pagaría. Solo necesito acercarme y dar un buen golpe, pensó Freezer para sí mismo. Todo el mundo sabe que los magos son débiles. Dependen de su magia para sobrevivir. Así que si puedo golpearle con toda la fuerza que pueda, entonces caerá gimoteando y llorando. Y entonces le golpearé hasta que renuncie a mi ki porque sabrá la única forma de que el dolor lo detenga, que me devuelva el poder que necesito para destrozarlo en pedazos sangrientos. Freezer sonrió con suficiencia al pensar en eso. Funcionaría perfectamente.
Podría destrozar al tonto que lanzaba magia si se acercaba a él, seguía siendo increíblemente fuerte. Podía sentirlo en sus extremidades. Cayos había cometido un grave error al devolverle su cuerpo, porque ahora tenía el músculo desnudo para poder destrozarlo. Un solo movimiento de sus dedos lo devastaría. Quizá una forma de distraerle, pensó Freezer, formando un plan en su mente. Va a esperar que intente colarme de él, ¿y qué si hice un asalto frontal? Él asume que soy débil. Que no tengo forma de realizar ataques a larga distancia. Pero, creo que tengo algo que puede funcionar. Freezer respiró hondo para calmarse, reprimiendo su ira. Necesitaba estar tranquilo. Reunido. Listo para mostrar a todos los tontos que no estaba alterado por esta cadena de eventos. De hecho, él era quien tenía el control total y iban a aprender que era muy imprudente asumir que podían simplemente descartarlo como una amenaza. No hizo declaraciones bruscas. Sin declaraciones. Simplemente saltó de la roca y se golpeó las manos. La onda expansiva de su aplauso desgarró el cielo. Freezer oyó a los monos y sus aliados gritar sorprendidos al ser empujados hacia atrás. Por mucho que le hubiera gustado pensar en eso, Freezer se centró en avanzar, forzando sus pies en la hierba y tierra blandas de Namek para darle un poco más de impulso. Necesitaba llegar a Cayos. Había que derribarlo. Y ahora ves por qué es una tontería enfrentarse al emperador del universo conocido. Declaró mientras lanzaba un puño al mago. Hubo un destello plateado y luego Freezer empezó a gritar. Apartó la mano de un tirón, sus dedos hechos un lío torcido de dedos rotos. Cayos, por su parte, extendió la mano y la magia plateada giró a su alrededor. Eso, era la sala blanca. Nuevo hechizo. Crea una barrera a mi alrededor que crece en fuerza cuanto más tiempo permanece en pie, y luego desata todo su poder contra alguien cuando intenta romperla. Freezer, presionando su mano rota contra su pecho, intentó atacar con la mano libre. El mago había admitido que la barrera ya no estaba, así que nada impedía que Freezer volviera a estallar y esto, dijo mientras la magia de plata salía de sus manos y se aferraba a los brazos, piernas y pecho de Freezer, es Witherriot. Freezer ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. En un momento se acercaba para un puñetazo. Al siguiente le tiraban hacia la izquierda, golpeando el suelo con los pies mientras le arrastraban de la muñeca. Entonces, justo cuando intentaba que los dedos de los pies se engancharan al suelo, su pierna derecha fue completamente levantada y se encontró volando por el aire, rodando de un lado a otro. Luego le tiraron de la pierna izquierda hacia abajo y su hombro izquierdo hacia la derecha, y contuvo un grito al sentir cómo sus músculos se desgarraban en las diferentes direcciones en las que le tiraban. Eso fue aparentemente la señal para que todo se volviera loco, con su cuerpo sacudido en una docena de direcciones diferentes. Sintió cómo le torcían los pies, los brazos forzados a rodearle, la cabeza crujida primero en un lado y luego en el otro. Contuvo los gritos de dolor, intentando encontrar alguna manera, cualquier manera, de recuperar el control de sí mismo. Y entonces fue lanzado al suelo, el estruendo le hizo estremecerse en un cráter. Sí, he estado trabajando en eso, dijo Cayos mientras flotaba hacia él. Originalmente solo podía activar 3 o así chorros mágicos diferentes. Eso fue una mejora. Freezer se obligó a levantarse lentamente. Yo, voy a hacer que sufras por todo esto. Se levantó de un salto, yendo a por la pierna de Cayos, solo para que el mago torciera las manos de nuevo. Se preparó rápidamente para un golpe, pero no llegó ninguno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ataque? Sé que tuvo que hacer algo con esa maldita magia suya, así que ¿qué es? Abrió los ojos, y gritó sorprendido al darse cuenta de que el mundo se había vuelto loco. Todo giraba y se retorcía a su alrededor. La tierra se estaba doblando sobre sí misma solo para volver a su sitio. El cielo y el mar chocaban el uno contra el otro. Saltó hacia atrás cuando el suelo se abrió de golpe solo para golpearse la cabeza con algo duro que le hizo caer hacia la boca abierta, pero esta volvió a caer justo antes de golpear. Dijo Cayos desde todos los lugares a su alrededor, es conejo blanco. Nueva versión del ruido blanco. Donde eso te robó los sentidos, Witherrabbit hace que tu propio cuerpo te traicione. Arriba es abajo, abajo es arriba. Su rostro apareció de repente ante Freezer, con una mirada lasciva. Hasta que podrías volverte loco. Pero está bien, todos estamos locos aquí. Freezer rugió y se dispuso a golpearle solo para gritar. Era como si se hubiera dado un puñetazo en la cabeza de alguna manera.
Una pastilla hazlo más grande, susurró Abo en su oído, Freezer girándose solo para sentir que el estómago se le revolvía, casi vomitar, una pastilla te hace pequeño. Yo, te mataré. Freza gritó, pero al ponerse en pie de repente se encontró en el aire, su ki no era suficiente para dejarle volar. Se encontró cayendo, agitándose salvajemente por Namek, luego fuera del océano para volver a navegar en el aire. Intentó protegerse mientras se dirigía hacia una montaña, solo para que ésta se abriera y le engulliera, dejándole en la oscuridad antes de estrellarse contra algo duro. Freezer entreabrió el ojo solo para ver a Kalos enorme, de modo que Freezer era solo una mota en su mano. Los males parecían fluir hacia su cabello y barba mientras el suelo se fundía con su piel, hasta que él y Namek eran iguales. Y por un horrible momento, Freezer pensó que siempre había sido así. Que no existía Namek. No hay espacio. Solo el hechicero de plata. Recuerda lo que dijo el ratón de dormir. Kalos rugió, su voz haciendo que el cielo se rompiera y cayera sobre Freezer. Te he dado de comer. Freezer gritó, arremetiendo contra todo y contra nada. Te he dado de comer. MC. Chichi había lidiado con muchas cosas en su vida. A veces sentía que había vivido 5 veces más tiempo que antes, considerando la locura con la que se había visto obligada a lidiar. Todo esto le había dado una perspectiva única sobre las cosas. Concretamente, que, mientras su familia no estuviera amenazada, nada realmente la asustaba. Durante ese mes de entrenamiento había experimentado mucho en lo que respecta a la vida moderna. A veces se había sentido tan simple y solo el hecho de que todos, excepto Bulma, Abo e Izuku, estuvieran igual de desconcertados por tantas cosas, le había permitido conservar algo de dignidad. Había llegado a disfrutar mucho de ello, hasta el punto de que ella y Goku estaban hablando de mejorar su casa de campo para que se adaptara mejor a su familia y sus necesidades. Y una de las cosas que realmente disfrutó fueron las noches de cine. Abo los había sugerido, una forma para que todos se unieran. Una noche, cada semana, en la que todos se reunían y veían unas cuantas películas. Una que funcionaba bien para Gohan, cosas de niños que Goku también había disfrutado mucho y que a menudo los demás se metieron, y luego, cuando dormía, algo para los adultos. Películas de acción, romance, comedias. Y de vez en cuando veían películas de terror. Con lo que Abo llamaba sustos repentinos y sangre y vísceras. Krillin temblaba a veces y decía que simplemente tenía frío. Tien había tirado palomitas más de una vez. Abo se negaría si se trataba de fantasmas de cualquier tipo, admitiendo que su imaginación hiperactiva le molestaba mucho esas cosas. Goku había gritado varias veces. Roshi mintió y dijo que, por supuesto, no tenía miedo, aunque estaba claro que sí. Bulma se había escondido bajo la manta en la que se acurrucaba. Incluso Izuku se preocupó, pero eso solo fue cuando vieron esa película en la que el pobre robot fue obligado a parecer un humano y sangreó leche. Pero Chichi nunca había tenido miedo. Ni una sola vez. Simplemente había mordisqueado sus golosinas y esperado a que todos se calmaran para poder pulsar play de nuevo. Porque cuando te enfrentaste a tantas cosas extravagantes como ella, endureció tu espíritu contra los fantasmas y cosas por el estilo. Chichi no se asustó. A menos que Goku y Gohan estuvieran en peligro. Pero ahora, viendo a su amigo Abo mostrar lo poderoso que se había vuelto, usando su magia para hacer gritar al monstruo que los había estado lanzando como muñecos de trapo mientras se lanzaba contra las rocas y el suelo de Namek. Retorciendo su mente para ver cosas que no estaban, todo el tiempo Abo solo le observaba. Chichi agarró el brazo de Goku y lo apretó con fuerza. ¿Sigue siendo Abo? Pensó para sí mismo incluso cuando él terminaba el hechizo del conejo blanco y miraba a Freezer con una expresión fría. Sigue siendo Abo, rezaba para que fuera verdad. De repente, Freezer jadeó, cayendo al suelo y el resto de los guerreros Z se quedaron allí, esperando a ver qué pasaba. Vegeta y Bulma hacía tiempo que habían dejado de discutir, Vegeta simplemente miraba con los ojos muy abiertos mientras el arquitecto de la destrucción de su pueblo, la destrucción de nuestro pueblo, se atacaba a sí mismo. Raditz al principio le dedicó una sonrisa burlona, pero eso se desvaneció al ver lo absolutamente dominante que era Abo en la pelea, si es que se podía llamar así. Quiero decir, dijo Yamcha suavemente, expresando lo que todos pensaban, me alegro de que pueda derrotar a Freezer, pero, sí, añadió Tien suavemente. Esto es magia, les dijo Nail. Ese es el error que cometen muchos de mis hermanos. Los de la tribu guerrera creen que, por ser más fuertes y rápidos que todos los demás, son los más poderosos de los namecianos, salvo por los guerreros dragón. Y la tribu dragón, creen que solo están ahí para apoyar.
Permanecer a un lado, ayudando pero nunca luchando. No entienden que la magia tiene su lugar en el campo de batalla. Que en las manos adecuadas puede ser devastador. Tragó saliva. Creo que, si pudieran ver esto, susurró Bulma. Nunca volverían a pensar eso. Solo Chichi se dio cuenta de que Bulma extendió la mano y, sin pensarlo, agarró la de Vegeta. Solo Chichi se dio cuenta de que Vegeta no soltó. Quiero decir, sabíamos que se estaba haciendo más fuerte, susurró Krillin. Está mejorando en su magia. Pero esto es maravilloso, dijo Isko, con la voz llena de orgullo. ¿Por qué no me sorprende? Comentó Chiaotzu sarcásticamente. No deberías, aunque tengo la sensación de que estás siendo sarcástico. El robot resopló ante eso. Abo ha logrado lo que se propuso. Ha conseguido lo que tanto ha trabajado por conseguir. Soy yo, muy orgulloso de él. Eso hizo que a Chichi se le retorciera el estómago. Tiene razón. Deberíamos estar orgullosos de Abo. ¿Qué hace aquí? Es increíble. Absolutamente increíble. Baba le dijo que desbloquear la magia de plata era imposible. No pudimos ayudarle porque no entendemos la magia. Y por lo que se oye, no pudo conseguir ayuda de nadie más, ni siquiera de otros usuarios de magia, porque pensaban que era imposible. Solo Abo creía que podía hacerlo, y ahora sí. Si fuera Goku, o Krillin, o alguno de nuestros amigos, les estaría animando. Diciéndoles lo increíbles que eran. Pero Abo, ¿por qué es magia? Aunque sabía que no era del todo cierto. Sí, parte de ello era magia. Abo no luchaba como ellos en absoluto. No invocó ráfagas de ki ni nada por el estilo. Su magia era salvaje y variada. Solo estaba limitado por su creatividad, y Abo era absolutamente creativa. Quizá por eso estoy tan preocupada, pensó mientras veía a Abo descender lentamente, un leve brillo era la única pista de que había vuelto a poner Witherron por si Freezer intentaba golpearle. Chichi sabía que ahora siempre proyectaba una barrera mágica a su alrededor en las peleas, pero Witherron parecía mucho más fuerte y también requería más concentración. Poderoso pero no tan pasivo. Sé cómo es Abo. Y sé en qué podría convertirse si alguna vez se perdiera en los placeres del poder. Abo se agachó lentamente, ladeando la cabeza mientras miraba a Freezer. El tirano gemía de dolor, luchando por levantarse del vientre. La magia de Abo, fuera lo que fuera que le mostraba, había hecho que Freezer se atacara a sí mismo. Golpeándose la cabeza. Arañándose la cara. Se lanzaba al suelo o contra las formaciones rocosas. Mientras tanto, Abo había estado cantando alguna canción terrestre. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que no era porque él estuviera simplemente aburrido. Imagina que te estás muriendo, dijo Abo suavemente. Imagina que tienes miedo y estás muy lejos de casa sufriendo un dolor terrible. Justo cuando pensabas que no podía ir a peor, levantaste la vista, y vio el rostro del mismo diablo sonrió. Juguetón. Vejatorio. Y tan malvado. Hola, Freezer. El tirano soltó un grito jadeante e intentó agarrar la garganta de Abo, pero su brazo cayó a un lado. Sé que quieres culparme de esto. Estoy seguro de que todos me lo van a atribuir. Pero, esto es todo tuyo. Abrió los brazos, como si estuviera presumiendo de una fiesta de cumpleaños que había organizado para Freezer. Tú hiciste esto. No solo machacarte, pero me lleva al punto de hacerte culpar a ti mismo. Has hecho daño a mis amigos. Los habrías masacrado, si hubieras tenido la oportunidad. De repente extendió la mano y agarró la barbilla de Freezer, obligándole a mirar a Abo con los ojos magullados e hinchados. Ordenaste la muerte de niños. Tú. Se rió. Dejó caer la cara de Freezer al suelo. Vamos, Freezer, reírse de ello. Todo lo que Freezer pudo hacer fue soltar un sonido jadeante. Lo suficientemente cerca. Abo se levantó y empezó a alejarse. Solo tenías que ser una buena persona. No es tan difícil. Es una de las cosas más fáciles de hacer. Simplemente tratas a la gente con respeto y amabilidad. Literalmente no te cuesta nada en tiempo y energía si lo haces bien. No te pido que alimentes a los hambrientos ni bañes a los enfermos. Justo, sé bueno con la gente. Una palabra amable. Vamos, incluso podrías haber resistido la tentación de asesinar gente. Negó con la cabeza, decepcionado. Tú hiciste esto, Freezer. Todo esto es culpa tuya. Y lo curioso es que, sé que no vas a aprender nada de esto. No vas a tomar esto como una oportunidad para aprender de tus errores e intentar mejorar.
No te vas a curar de tus heridas y darte cuenta de vaya, eso es lo que le ha hecho a tanta gente. Todos esos que me burlé y atormentaba, ellos lo sentían. Debería estar mejor, ¿no? Tu mente estará llena de venganza. Harás todo lo posible por recuperar tu poder total y luego querrás matarme. Pero primero irás a por las personas que me importan. La gente que quiero. Rugió esa última frase, pero luego pareció detenerse, respiró hondo y se pasó las manos por el abrigo antes de acercarse al resto de los guerreros Z. Chichi se esforzó por no estremecerse, pero fue Goku quien actuó, extendiendo la mano y dándole una palmada en el hombro a Abo. El mago le miró y Goku simplemente le dio un asentimiento. Sin embargo, Chichi pudo notar que pasaron 1000 palabras entre ellos, Goku tranquilizando en silencio a Abo diciéndole que estaba bien. Que nada había cambiado para él. Y eso permitió que Chichi cruzara la mirada de Abo y asintiera ella misma. Seguía siendo su amigo. Nada había cambiado para ella. No lo olvidaría. Goku, te daría una oportunidad, dijo Abo suavemente. Te dejaba ir y esperaba que pudieras ser mejor persona. Que te motivarías a hacerte más fuerte, no por venganza, sino para poder ponerte a prueba contra él y los dos poder luchar de nuevo. Que verías que es mejor tener una rivalidad que una enemistad de sangre. La mano de Abo se alzó de golpe y apareció en su palma una esfera de magia negra con un núcleo blanco. Pero, alguien que conocí recientemente, me recordó a algo. ¿De quién soy? Lo que soy. No hay segundas oportunidades, Freezer. Así de caos soy. Negro. Agujero. San. La esfera disparó, Chichi preparándose para que golpeara a Freezer, pero pasó a toda velocidad de largo. Freezer giró la cabeza para mirar detrás de él y luego, cuando quedó claro que Abo había fallado, forzó su rostro magullado en una sonrisa y se arrodilló. Abo apretó el puño. El hechizo se activó. De inmediato, Abo levantó un muro blanco entre ellos y Freezer. Lo cual fue bueno porque el viento de repente se intensificó y Freezer gritó, apresurándose a clavar los dedos en el suelo y su cuerpo fue arrastrado hacia la esfera. ¿Qué es eso? Tien gritó sorprendido. Un agujero negro. Exclamó Raditz. El loco creó un agujero negro. Abo simplemente se quedó mirando, con la mano aún levantada, los dedos aún cerrados, mientras Freezer gritaba intentando liberarse del agarre del agujero negro. Pero fue arrastrado cada vez más hacia él, gritando mientras trozos de Namek eran arrancados del suelo antes de estrellarse contra él. Maldijo y chilló, pero nada de lo que dijo o hizo detuvo su deslizamiento hacia atrás. Y entonces su pie tocó el agujero negro y gritó mientras simplemente se lo arrancaban del cuerpo. Maldita sea, maldito seas. Freezer gritó mientras era atraído hacia él, más de su cuerpo arrancado de su ser y consumido por el hechizo glotón. Abo simplemente le miró fijamente, y luego abrió la mano. Chichi entonces entendió. La magia plateada era imposible. Simplemente no debería serlo. Así que dominarlo por Abo significaba que lo imposible ahora era posible. Como convertir un agujero negro de nuevo en una estrella. El muro blanco se encendió, bloqueando completamente su visión, Abo fusionando su apagón con él para crear una barrera de oscuridad que los protegía. Pero Chichi y los demás aún se protegían la cara, pudiendo ver alrededor del borde una luz intensa mientras el pequeño sol que Abo había obligado a volver iluminaba la superficie de Namek. Freezer soltó un chillido agudo, y luego se quedó en silencio. Durante casi 30 segundos nadie hizo nada. Entonces, Abo agitó la mano y la luz desapareció. Witewall se desplomó en la nada y el hechizo de apagón llegó a su fin. Chichi solo pudo quedarse mirando atónita. Vidrio. El suelo, a unos 60 metros de ellos, un círculo de aproximadamente 15 metros de largo, se había convertido en cristal. Era naranja y rojo, aún esperando enfriarse, pero Chichi sabía que el calor de ese sol había convertido la tierra en vidrio puro. La tierra, y Freezer, pensó sorprendida. Él, lo hizo, susurró Raditz. De verdad lo hizo. Abo simplemente asintió, respirando hondo, el halo desapareciendo y los cuernos blancos hundiéndose de nuevo en su frente. Sus ojos dejaron de brillar y, aunque no había crecido nada durante la pelea, parecía disminuir, encogiéndose sobre sí mismo. Sí, yo. Isko se abalanzó sobre Abo, abrazándolo con fuerza. Bien hecho, señor. Exclamó Isko, levantando al mago del suelo. Bien hecho. Goku estaba justo detrás de Isko, rodeando a Abo con un brazo en cuanto el robot lo puso de nuevo en pie. Ha sido increíble, Abo. Gracias, Goku, dijo con una sonrisa tímida. Los hombros de Chichi se hundieron y ella se acercó rápidamente, tomando su turno para abrazarle. Él era Abo otra vez.
O mejor dicho, nunca dejó de ser Ago. Chichi le abrazó fuerte, los demás se reunieron a su alrededor, cantando sus alabanzas. Y entonces se tambaleó. Ago. Chichi gritó mientras se desplomaba en los brazos de Goku. Yo, creo que me he pasado de la ratilla, dijo antes de que su cuerpo se relajara por completo. Todos empezaron a entrar en pánico, Goku le dio un sacudón mientras Bulma le gritaba que no lo sacudiera, Krillin sugirió que le compraran un frijol sensual mientras Yamcha se preguntaba si eso funcionaría con él, e Isko intentando deshacerse de todos ellos lejos de su mejor amigo. Sin embargo, Chichi se aferró a él, presionando sus manos contra su garganta, sintiendo su pulso, por débil que fuera. Por favor, que sea que haya gastado demasiada de su magia, suplicó mentalmente. Por favor. MC. Freezer soltó un jadeo. ¿Qué ha pasado? Dijo. O al menos intentó decir eso. Pero le costaba hacer que la mandíbula funcionara, con la máscara que la cubría. Se levantó para quitársela de un tirón, solo para darse cuenta de que flotaba en un líquido verdoso grisáceo y que la máscara era la única razón por la que respiraba. Una cápsula de curación, pensó mientras empezaba a evaluar su situación. ¿Estoy en una cápsula de curación? Su mente iba a mil. Lo último que recordaba era haber sido arrastrado a ese agujero negro que el maldito mago había creado y luego un celo terrible. Un celo que nunca había experimentado antes. Y entonces, nada. Simplemente nada. Acababa de despertar en la cápsula de curación. Vio movimiento más allá del cristal del tubo y luego el fluido empezó a drenarse, el cuerpo de Freezer asentándose en el suelo cálido de la cápsula. Se estremeció ligeramente, intentando que las gotas que aún se aferraban a su cuerpo se alejaran, y luego miró a la figura frente a él. ¿Padre? Ah, Freezer, dijo el Rey Frío, mirando a Freezer con un rostro que no delataba nada, por fin ya está curado. Menos mal que pude fijar tu ADN y que te teletransportaran de nuevo aquí arriba, si no fuera por eso, esa explosión te habría matado seguro. Yo, no podía entender, dijo Freezer, mirando a su padre, intentando entender lo que decía. Por supuesto que no. Para entender, tendrías que tener algo en ese cráneo tan duro que tienes. Yo, padre. Vamos, Freeza, sé que eres tonto pero no tan tonto. No lo sé, padre, llamó Cooler, apareciendo de la esquina con una sonrisa ladeada, creo que mi hermano pequeño ya ha demostrado muchas veces lo tonto que es. Freezer gruñó en voz baja ante eso. Al menos no dejé que todas mis fuerzas murieran porque estaban ocupados trabajando en algún experimento científico. Tengo, construido, arriba, Freezer se quedó en silencio, confundido. Su hermano se reía entre dientes. Estaba siendo sarcástico, Freezer. Pero parece que he dado en el clavo sin querer. ¿De qué hablas? Exigió Freezer, con el temperamento en aumento. Más guay. Exijo que me respondas. No puedes ser tan tonto. Declaró Cooler, ahora burlándose abiertamente de él. Ya debes haberlo descubierto. Averiguar qué. Freezer rugió, dando un paso adelante solo para que su padre le extendiera la mano, impidiéndole acercarse a Cooler. Eso es suficiente, Cooler, dijo el Rey Frío, pero su tono no era tan duro como Freezer hubiera preferido. Ten piedad de tu hermano, esto claramente le está afectando y sabes que se enfadará cuando terminemos de hablar. Eso hizo que Cooler se riera con desprecio. Solo porque es demasiado torpe para haber descubierto la verdad. Freezer gruñó ante eso. ¿La verdad? ¿De qué estás hablando sin parar? El Rey Frío, sin embargo, negó con la cabeza y Freezer guardó silencio. Debo decir, hijo, que me has decepcionado. Esperaba que descubrieras esta prueba en algún momento. Y sin embargo aquí estás, incluso después de fracasar tan miserablemente, sigues creyéndolo. Padre. Dijo Freezer, mirando al Rey Frío con confusión. ¿De qué hablas? King Cold solo soltó un suspiro cansado. Freezer, ¿de verdad crees que renunciaría a la mitad de mi imperio a un niño que solo se había liberado de su crisálida hace meses? Negó con la cabeza. Yo gobierno el imperio más poderoso de la galaxia, no puedes creer que sea tan perezoso y tan miope para hacer algo así. Por supuesto que sí. Exclamó Freezer, horrorizado por lo que decía su padre. Soy el más poderoso de los nuestros. Incluso te superé en fuerza. Ahora solo está delirando, dijo Cooler con una burla. Te advertí que decirle eso haría que su ego se inflara. Lo sé, dijo King Cole con un bufido de fastidio. Créeme, lo sé. Aún así, no. Sé que soy el más fuerte. Lo sé. Si ese fuera el caso, se burló Cooler, ¿por qué ese mago habría podido derrotarte?
Freezer no tenía respuesta para eso. Todo esto ha sido una prueba. Para ver si estabas preparado. He permitido que gobiernes sobre una pequeña sección de mi ejército durante estos últimos 30 años aproximadamente, con Zarbon y Dodoria vigilando. ¿Y qué tienes para mostrar por ello? Todo lo que te di se ha ido. Te robaron el ki. Y tú avergonzando completamente a la fuerza fría con tus acciones. No. Exclamó Freezer, sin gustarle nada de todo aquello. Padre, no. Eso no es Eso es exactamente lo que pasó, Freezer, soltó King Cole con fastidio. Y solo ha demostrado que no eres digno de ser uno de mis herederos. Soy tu heredero. Tu único heredero. Tienes suerte de que te permita empezar desde abajo, Freezer, dijo Cole con dureza. ¿El B pasivo? En efecto, Cole, soldado de la fuerza Freezer, declaró Cole con una sonrisa burlancia. Te asignaré un escuadrón. Freezer saltó sobre su hermano. No le importaba que su padre se enfadara con él peleando, no toleraría semejante falta de respeto. No lo haría. Se negó. Enfriador, lo derribó al suelo en segundos, haciendo que Freezer gritara de dolor. Siempre creyéndote mucho mejor que yo, se burló Cole. Pero ya no más. Ahora estás donde perteneces, al fondo se inclinó. Para siempre. MC. Mientras Freezer despotricaba y despotricaba diciendo que no era débil, ni tonto, ni merecedor de lo que su padre y su hermano hacían, cuando pasaba desapercibido, el oscuro Namekiano observaba, con una sonrisa ladeada en el rostro. Sí, dijo Fidel mientras se giraba y se alejaba para inspeccionar el resto del infierno de Namek, creo que, eso servirá de maravilla.